Preparen su colección y sean bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Accionistas, su programa de juguetes y de coleccionables. Y el tema del día de hoy fue un tema que nos pidieron. Recuerda que si quieres que platiquemos de algo, escríbelo en este momento en el cuadro de comentarios, por gusto, para platicarlo todos nosotros aquí en el equipo. Pero bueno, el tema del día de hoy nos pidió nuestro accionista Tomás Mancio, y es juguete bootleg mexicano. Saludos, o sea, platiquen del juguete bootleg de México. O sea, no dijeron ni si vintage o no, nada más. Juguete bootleg mexicano, Tomás Mancio. Y está con ustedes sus amigos como todas las semanas. Equipo completo, tenemos a Hugo Andrade desde el Museo de Art Toys de la Ciudad de México. ¡Bravo! Gracias. Poco público, pero muy conocedor, caray. Desde el búnker de Hugo Villaseñor, nada más y nada menos que Hugo Villaseñor. ¡Bravo! Tenemos desde Cero Manía, un evento de juguetes en Querétaro, nada más y nada menos que a Furio Garza. ¡Bravo! Saludos, fuerte abrazo, gracias para el público. Ahora sí, entonces, juguete bootleg mexicano, o sea, bootleg, el bucle, ¿no? Vamos a hablar en general de bucle. Ya hicimos un programa de bootleg más o menos, pero ahorita no estaba el equipo completo y pues vamos a enfocarnos principalmente al mexicano. Entonces, ¿ustedes coleccionan bootleg? ¿Coleccionaron bootleg? ¿Tuvieron juguetes bucle? ¿Bucle? ¿Jugaron ¿Bucle? con bootleg? ¿Jugaron con bootlegs? Bootleg. Chan, chan, chan. Sí. ¿Quién quiere empezar? A ver, para que pongas el tono filosófico el día de hoy, mi querido Furio. Bamba. Pues miren, básicamente, el juguete bootleg para mí siempre fue parte del desarrollo como coleccionista y como niño. ¿Por qué? Porque me queda claro que hay personas que pueden decir, bueno, mis papás no tuvieron la capacidad económica de comprarme un juguete original, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que yo de niño tengo muy presente que yo sí tuve mucho juguete bootleg. ¿Por qué? Voy a hacer mención a las figuras de... No quiero mentir, según yo serían un sexto, todo lo que era de plástico inflado, el Hulk, el Hombre Halcón, todas estas figuras que eran grandes. Grandotas, sí. Puntos de articulación, ajá. Eso realmente, pues al menos yo aquí en mi entidad en Querétaro, no ubico haber tenido figuras de 12 pulgadas. Creo que a lo mejor lo más cercano, porque ojo, la generación de lo que es el G.I. Joe, el aventurero, Ajá. fue antes. El Big Jim, según yo, no es de 12 pulgadas, es un poco más pequeño. chiquito. Ajá. Y lo que es posterior, como pudieran ser las figuras de Hasbro o ese tipo de cosas, G.I. Joe, realmente, o sea, bueno, hablo del G.I. Joe Real American Hero, porque ya ven que había ahí el Destro que le quitabas la máscara y todo eso, es un poquito el posterior. Hall of Fame. Sí, pues es mucho Pero- después. Exacto, pero estamos hablando de que en esa época ochentera, pues realmente eran los muñecos que yo tenía, que eran de 12 pulgadas. Recuerdo perfectamente el Hulk, que traía el calzoncito que se le quitaba, Hombre Araña, Superman, Batman, Hombre Halcón. Ese me encantaba porque tenía las alas como de baquelita, era diferente al plástico inflado. Sí. O sea, vaya, dentro de todo había producción. De Star Wars recuerdo un Wicket que era grande, porque aquí, por ejemplo, lo que era el Sí. Bucle. No manches, eso. bootleg, No, esos sí, nunca los vi. grandecito. Yo nunca lo vi. Y Pero es de los 80s, no. Sí, era de cuenta plástico Era un inflado, Chewbacca. era el Wicket acá como pachoncito. No, fíjate que así súper rápido, aquí realmente ven que sacó Lili Ledy algunas piezas 12 pulgadas, pero realmente eran muy, muy tropicalizadas, muy al estilo de Lili. Sí. No eran como las figuras de Kenner. Las de Star Yo me Wars, acuerdo sí. que una vez fui a Monterrey y un primo tenía, punto y aparte nada más para hacer el comentario, tenía el Chewbacca, pero yo veía el Chewbacca, ese era enorme y era igualito al pequeño. Sí. Yo decía, ¿cómo le Un hizo? ¿De dónde torpedo. lo compró? Ajá, y y me acuerdo que tenía ese y tenía un IG-88 y decía, ese jamás lo he visto, ¿cómo es posible que tenga esta ni de Star Wars ha de ser? Pero bueno, entonces retomando, ese tipo de piezas para mí eran como únicas porque no las había en originales. No. También había, lo que ya he comentado en algún momento, de Star Wars, por ejemplo, el Bossk,
yo llegué a tener un Bosk que era bootleg, era Ajá. blanquito y la carita negra. Entonces yo realmente el Bosk, yo decía, pues el Bosk yo no lo he visto en la película. Y había un Attack Driver, Ajá. pero el vato era pues blanco, era completamente blanco y estos cables eran como azulitos metálicos. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, wow, o sea, es diferente al TIE Pilot, porque pues, son distintos. Entonces, ese tipo de piezas para mí son piezas que realmente no existían en original. Entonces era como un tema de haber tenido piezas que no tuve en el tema original. Ahora, brevemente también, no sé si ustedes recuerden que de Thundercats salieron unos como transparentes. Sí. Sí, los que Bueno, se pusieron muy de moda en estas sí. épocas, ¿no? Se pusieron muy de A moda. mí esos, yo por ejemplo, el Tigro era una pieza que no saben yo cómo, porque me tocó ver mucho a Pantro y a Mumra, Ajá. pero a Tigro casi no, y yo quería un Tigro porque para mí era el Tigro transparente, de cuando se ponía el látigo y todo, y fue una pieza que yo incluso traté de conseguir mucho, no conseguí, y de ahí me brinco un poquito para terminar mi participación con lo que eran los halcones galácticos. Mi papá casi siempre iba por mí a la primaria. Yo estaba en una primaria aquí en el centro y casi todos los días me llevaba al Mercado de la Cruz. Ajá. En el Mercado de la Cruz, entre semana, pues había una señora que tenía su puesto de bootleg y siempre todos los días, o sea, yo tenía los de Uriken, tenía los halcones, pero en ese momento era Rayo de Plata, Acerino, me parece. ¿Sí era Acerino? Sí. Bueno, Ajá. el Sortílego y bueno, Mostrón, el Barón Sierra, Niño de Cobre, el Capitán Telescopio. No me ¡Ay! acuerdo si estaba. Tenías muchas figuras. No, bueno, ¿Ya cuántas esos cosas eran te los habías que aquí comprado? Sí, no. esos eran los que aquí habían salido, pero el tema importante era que cuando íbamos al mercado me volví a comprar estos, pero había un Moonstar, pero el tipo sin la armadura, o sea, con el cabello largo, todo. Estaba Wow. el Chichichiamo, que era este esclavo. Había muchas piezas, digo, porque ojo, aquí Auriken, por ejemplo, nunca sacó a Molecular, nunca Ajá. sacó a Bucéfalo, nunca, y en esta tirada Pira o Botlek, yo los pude conseguir. Entonces, para mí ese tema, y volvemos al punto, ¿no? El Moonstar sin armadura y el esclavo fueron piezas que realmente no salieron ni siquiera por la línea original. Entonces, para mí lo que es el juguete Botlek sí fue bien significativo, fue bien importante, y era como esa manera de conseguir o completar. Creo que la vez pasada que hablamos de Botlek, por ahí les enseñé las alas de Sí. de Zor, de los Amos del Universo, y les comentaba, yo tenía un Zor que era color negro, con las alas eran como rojas transparentes, y luego era otro blanco con las alas como color plateada, y me acuerdo que la armadura era rosa. Pero yo, por ejemplo, eso los llegaba a ver en el catálogo o en algún lado, o en publicidad, pero nunca los tuve físicamente. Entonces, para mí era el hecho como la manera de haberlos tenido, aunque hubiera sido de esta manera de pirata, ¿no? Entonces, para mí sí fue súper importante el tema Botlek, por lo menos en los 80s. Ok. Saluditos, recuerden que este programa lo estamos transmitiendo en vivo los miércoles noche, muy noche, y ya terminado está este programa, si lo estás viendo en el horario correcto, que son los domingos, se estrena más o menos este programa temprano. Entonces, en vivo y en directo tenemos saluditos, que están algunas de las personas que están por acá, que como por ejemplo está Darks, está el Quinto Fantástico, Erwin García, Jorge Cruz Villoria y The Real Fanboy Show. Saluditos, gracias por estar por aquí. El tema del día de hoy es juguete bootleg mexicano que nos pidió nuestro acción amigo Tomás Mancio. Nos dijo nuestro accionista amigo que platiquemos del bootleg mexicano y saluditos a todos. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Hay que decir también que decirle bootleg es un término muy moderno, realmente es de los últimos años. Antes era el juguete pirata, el juguete copia, el piratita, el del tianguis, el del mercado, el piñatero. El no oficial, pues. No, Piñatero. Sí. Yo creo que fue piñatero durante 1,000,000 de años, ¿no? El chafita, el baratito, el del mercado, Chafita. el del tianguis. El Chafita.
Sí. El del mercado, casi fue todo. Bueno, Sí, decíamos del mercado. el término bootleg es muy moderno, ¿no? Y es muy como para Sí. eso. Y actualmente ya hay como en la música una Quieren darle varia- caché. sí, una diferenciación. Así como en los 90 había música alternativa y no sabían qué rayos era, pues actualmente está el piñatero, que es el que sale en las piñatas, por eso se llama piñatero, porque tú en una piñata le echas juguete barato y cuando rompes la piñata sale juguete barato. Entonces ese es el juguete Hay que piñatero. aclarar que en aquellos tiempos decíamos, está bien piñata, es que está bien chafa. Está bien Sí. chafa porque era juguete de las piñatas, ¿no? El bootleg o la copia, ya de repente iba variantes y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso básicamente un resumen, porque en esas épocas no le decíamos bootleg, ahí nomás, porque eso es como muy moderno. Actualmente ya le dices bootleg porque pues es el término que se está utilizando el día de hoy para referirse a un juguete no oficial hecho en México, por lo general de plástico. Bueno, bootleg ahorita se le dice a todo, ¿verdad? Todo lo que aunque sea chino o de otro lado. Pero bueno, no estamos quedando en esa parte. Entonces, ¿quién sigue? Hugo Andrade, ¿qué recuerdos de niño tienes del bucle? Bucle. Pues es que la verdad, cuando a mí sí me tocaron los 70s, no había tanto juguete como hay ahorita, la verdad. Entonces, toda la mayoría de las cosas que llegaba eran, pues tenían que ser piratas o, bueno, pues no piratas porque eran hechos Fayucas. aquí, o sea, ni siquiera Fayuca, porque Sí, no, era muy En- poca la Fayuca. o sea, ni siquiera existía Star Wars, estoy hablando antes de Star Wars, o sea, estaba lo máximo era King Kong, Tiburón, no sé, Terror en la Torre, Infierno en la Torre, todas esas películas eran lo que nos marcaba, ya se llegaba a saber, o sea, todo lo de Harryhausen, o sea, los dinosaurios, eso era el planeta de los simios, bueno, era una locura, el hombre nuclear, nada más para que se ubiquen un poquito en el tiempo, entonces no había tanto, entonces la única opción era, querías algo que veas en la tele y era la verdad es que era muy poquita la oferta en ese entonces, si llegaba a ver un hombre nuclear, pues era un hombre nuclear y era lo que había, o sea, no había tanta, o era los de Mego, eso es lo que había, entonces por ejemplo, si tú querías a King Kong, no había King Kong, o sea, no había King Kong más que el bootleg. Entonces, pues ese era muy padre. La verdad es que yo creo que tiro por viaje me compraban el King Kong porque lo perdía, le zafaba los brazos, le botaba los ojos, le quitaba la muñequita que tenía un pivote en la mano, salía volando. Tiburón igual de plástico, o sea, tú te la tenías que ingeniar con la imaginación y demás. Y sobre todo, pues salían Ultraman, pues era así chiquito de plástico como luchador, ya habíamos platicado de eso, los luchadores, tener el ring era una maravilla, los carros, o sea, todo eso, y tú te construías tu universo en ese entonces. Ya posteriormente, más avanzados, que empezaron a salir ya el formato como tipo, obviamente pues estaban todos los grandotes Hulk, así como dice Furio, enormes, la Pantera Rosa, Batman, Robin, incluso hasta había, obviamente los que hemos platicado muchas veces, el Hombre Araña que está así, la Mole, incluso hasta había Black Bolt, también estaba, o sea, había muchos superhéroes, pero eran todos estáticos, 0 puntos de articulación, soldaditos, piratas, distintos juguetes, así, incluso hasta vendían minifiguritas. Me acuerdo que tenía un barco de plástico, entonces venían con mini pasajeritos. Entonces obviamente pues ese te dabas vuelo en la hora de que ponías una tina con agua y llegaba el tiburón y los hundía. Así, o sea, te la pasabas bomba con esos juguetes. Ya después, como dice Furio, pues empezaron a salir tipo como Star Wars, del mismo tamañito. Y es lo que te decía, Star Wars fue el cambio, ¿verdad? Para estas cosas. Antes de esto, el planeta de los simios sí tuvo juguete bootleg. Yo me acuerdo de los astronautas con una cabeza de simio. Que nada más hicieron la pura cabeza. La pura cabeza, pero era del planeta de los simios, o sea, básicamente pero antes de eso, no había juguete de alguna licencia, ¿verdad? Digo, Pues hablando de Mego, pero no llegaron o sea, directamente. Marx, está hablando de bootleg, ¿no? Está bootleg, sí, o sea, por ejemplo, ahorita encuentras de lo que se te ocurre, ¿no? De lo que esté de moda, un juguete mexicano lo hacen bootleg, ¿no? De lo que esté de moda, ¿no? Está de moda, Miraculous Ladybug, hacen una Ladybug y un Catmar, ¿no? Pero en esa época no había, o sea, salvo los Marx,
que yo creo que era, los Marks son los de Plastimarks que hicieron aquí en México, Sí. los Marks, Ujú. que como el Hombre Araña que está así, el Daredevil que está así, que después transformaron en Batman. Creo que es ahí donde hacían ese cambio más grande, ¿no? Ah, no hay un Black Bolt, hagamos a Black Bolt. Ah, no hay un Electro, hagamos a Electro. No hay cuatro Sí. fantásticos, hagamos a todos los cuatro fantásticos, hagamos al Mole Men, hagamos a ¿quién más está de moda? Se están vendiendo re bien estos monos. Y también sé también que los soldados de la Segunda Guerra, no existieron todos los que salieron en México, porque los diseñaron también aquí en México. Y eso era como muy padre. Bueno, eran modificados más Sí, bien. sí. No es que los hicieran de cero. No, o sea, en base a un molde. Ajá, Por ejemplo, el exacto. Superman era el Hombre Araña. Yo siempre lo Sí, veía y igual. dije, qué curioso que Superman que está así, Sí. y el Hombre Araña está así. Pues dije, no, porque el Hombre Araña tiene sus telarañas y tiene sus ojitos y todo. Y el Superman no, tiene su chinito y tiene cara. Pero qué curioso que sea la misma pose. Y La misma pose. Batman y Daredevil sí se me hacía un poco más parecido, pero Batman tenía aquí una Ujú. plasta ovalada, que es donde iba el escudo, y le tenía más cuernitos que Daredevil, pero se me hacía como muy chistoso. Ah, y la Mujer Maravilla también estaba así, que es la misma pose del Hombre Araña que hicieron Mujer Maravilla. Y es de, no manches, cuando te enteras que realmente solo era el mono original, el de los Marx Toys, y después hicieron todas las variaciones, es de, wow, yo creí que sí existían. Vaya, Eh, Vaya, no, yo no sabía que existían originales, pues, o sea, yo me iba con él. Pero había unos más mejor hechos y otros menos mejor hechos. Claro. Yo me acuerdo que Ay. tenía unos con pintura y los tenía así de, ay, qué bonitos están. Los que están ahí en el otro tianguis están bien feos porque nomás los hacen un solo color y tienen más como la rebaba, que después le llamamos rebaba, pero tenían así como unas cosas de plástico, ¿no? Pues yo tenía unos que estaban pintados como con aceite y todo bien padre, y tenía Señor Fantástico y Electro, y es de, no, esos no los tiene ni Obama, ¿no? Dirían actualmente. Ajá. Pero bueno. No, incluso también estaba el Tarzán. O sea, Tarzán con Ah, su los pantera, Tarzán, los claro. tarzones, sí. Arriba Y- de un león o arriba de un Exactamente. tigre. Y Y ese el tigre era también le vivo hicieron en Battle negro. Cat. En Battlecat, ese nunca lo vi en Battlecat, va a estar padrísimo. Yo tampoco Ahí lo me vi. tocó verlo en el rock. Nunca lo he visto ¿sí? en Battle, que a veces estaría como curioso. Sí, Por es que haz ejemplo, de cuenta que ves que está el tarzancito sobre los tigres. ajá. Ujú. Yo de niño Con su tenía lancita. yo tenía uno que era pues una pantera, era color negro. Ujú. Tenía uno amarillo, y era otro amarillo más, más bajado el tono, pero tenía pintado aquí como blanquito. Entonces a mí se me hacía súper intrigante que era el mismo molde, pero tres diferentes animales, ¿no? Yo decía, es que es un tigre asiático y otro, no sé, de otro lado, ¿no? Y el tema era que yo me acuerdo que una vez fui al rock y conseguí uno blanco, y ahí me tocó ver uno que era como un Battle Cat. Y yo la verdad, ese ya no lo compré porque sí fue así como que dije, no. Ya, o sea, es una variante, pero no entra en variante de color, que yo era lo que buscaba, el color monocromático, ¿no? Pero sí me tocó verlo una vez. Era en plástico verde. No, era como, ay, no me acuerdo. No era verde, eso sí te digo, era otro color, porque hasta por eso me llamó un chorro la atención. Ahora sí que diríamos es chafita, ni el color era. Pero fuera de los superhéroes Marvel en general y DC, no había como hombres nucleares, nada, ¿verdad? No había nada. Botlex, Bueno, no vi. ¿no? Había el Chapulín Colorado. Pero en rojo con ese no. antenitas y su chipote chido Bueno, también. ese ese no- sí era original. eso ese es no lo que venía te iba de a decir. ninguna. No, pero era de plástico inflado caricaturizado. rojo. Sí, Sí, estaba pero- caricaturizado. pero no ajá. existió un Sí, original, sí. ¿o Con sí? su chipote Sí. chillón y No. todo. No, Original no. según yo no existía, o sea, este fue creado en Ujú. México. Sí. Sí, ese sí fue hecho de cero. Igual los grandes que mencionas, por ejemplo, el Hombre Araña, el Birdman, Sí, todos eran de la aquí. Pantera El Rosa, Hulk, todo. el Pantera Hulk, Rosa. la Mujer Araña, todos los, yo de tiro por viaje iba por un Superman y un Hombre Araña porque los hacía pomada. Sí. Y como eran muy baratos, mi mamá me Había que compraba jugarlos, más. ¿sí? Sí, no, ¿sabes? Eso sí y le quitaba el brazo, ¡prac! Y se lo volvía a poner, y ¡prac! Y se lo volvía a quitar, Y y se lo volvía a poner. abollaban. Y ya luego ya no le entraba el brazo, maldición, necesito otro Hombre Araña, mamá. Y había un Hombre Araña que le quitabas la araña y se la movía, y sí. hasta que de plano se la sacaba. Mamá, ya no tengo Ay, Hombre Araña con estaba araña. bien bonito ese Hombre Araña. Y ya el Y otro ese día, no era tan grande, era más pequeño. luego le pusieron un sticker y es de, ay no, yo lo quiero con la araña porque se le daba vuelta. Ajá. Pero esos eran juguetes que fueron creados de cero.
porque Sí. al día de hoy no conozco un original. No sé si existe uno, la verdad. Pero bueno, pero no había un hombre nuclear, ¿verdad? No. No, bootleg. Curioso. No. Que No, de esa fíjate que época tenían los de la gente de Cipoll, de ahí pudieron modificar más, no sé, algo, ¿no? Sí. Con un traje le quitas la cierto. corbata, pero no lo hicieron. Sí, había gente de Cipoll, de hecho había de Ben-Hur, de la gente, de los Intocables. De todos los los chiquitos de los Intocables Intocables, muy estaban bonitos. padrísimos. Esos Esos eran cómo me de gustaban. Plastimarks. Bien bonitos, ¿verdad? Y después empezaron a aparecer en todos los tianguis y mercados un ¿cómo se llama? Un agente de Cipoll con un castillo, con un dragón y un King Kong. La bolsita, el Así paquete. la bolsita, lléveselo, el variadito del tianguis. Y un hombre araña así, de los chiquititos, ¿no? De que Y están si bien tenían bonitos. cartoncito arriba, te ponían viaje intergaláctico. O alguna Ándale. cosa así. Algo que no tenía nada que ver con lo que estaba Sí. dentro de la bolsita. Precioso, mira, ahí está el mono que me cae bien. Dice el Quinto Fantástico. Yo le decía chafa porque mi mamá me regañaba cuando le pedía esos monitos en el tianguis. Me decía, ay, ya quieres estos monos chafas. Mejor espérate y te compro uno del supermercado, ¿eh? No, pues sí tenías presupuesto. Pero sí, pero había diferencias, porque cuando estabas muy niño, pues no sabías que eran Sí, bootlegs no. y que no eran bootlegs. O No, sea, no. yo te los llevaban veía al igual, mercado, no eran hacías baratos, distinción. siempre podías agarrar algo y llevarte. Eran juguete tal cual, ¿no? Una Juguete tremenda No para- hacías diferencia. distinción. Sí. ¿Qué otro recuerdan? Yo me acuerdo que compraba precisamente los King Kong también por tonelada, así lo de los ojitos. Se Y los les tirabas y quitaba. decías, no, ya no me gusta. ¿No? ¿Qué pasó ¿Qué? con sus Y de ojitos? colores rosas, Sí, verdes, sí. amarillos. Pero ¿qué tipo de ojitos eran? Es que yo no los conocía esos King Kong. Haz de cuenta de plástico transparente así metido. Como Y si el fueran otro es plástico como si fueran inflado. unas tachuelitas. Ajá, así. Los dos. Entonces sí se veía bonito, se veía O sea, bonito. podrías Bueno, pues tener eras un King Kong de niño. ojos azules, Y era un King Kong, naranjas, pues, o sea, rosas, era lo rojos. máximo. Y el tamaño, o sea, tú eres un niño y tienes un monote Ah, así de este o sea, vuelo. escala lo veías así, o sea, no manches. No, gigante. sí, era así de, ¡ay! Se pelea Sí. conmigo, es muy A grande. mí me gustaban también mucho todos esos de Tarzán, porque no había otra cosa que tuviéramos de Tarzán. No, Dicen que por ahí que había un set que tienen animalitos, un Tarzán, pero la verdad yo no lo recuerdo más que los Tarzancitos esos. Y ya ves que venían así, con su con su lanza cuchillo. que le podías quitar o poner. Sí. Cuchillo o lanza. Tenía, Sí. había la variante del cuchillo o de la lanza. Sí, me acuerdo. Ándale, ahora está variante. No, los pintados sí estaban pa'l perro del Sí. pobre Tarzán, eso sí me acuerdo. No, deja ¿Sabes tú que el pintado de repente se te quedaba pintada la mano. ¡Ah, Sí, la mano. estoy despintando mi mono! Sí, pues, Ah, luego era Se pintura te muy quedaba dura. pegada la. sí, es de pintura en la no mano. lo toques porque se despinta mi Pero mono. otro juguete que solo podías tener de mercado bootleg hecho en México era el carrito de los Picapiedra, pero que era nada más el tronco, ¿se acuerdan? Y le ponías el Sí. Ah, el sí, Pedro sí, y sí, el sí. Pablo, Sí, sí, sí. que no traían pies, nada más eran la mitad, pac, Sí, los nada más clavabas era y la ya. mitad. Era el Ya me carrito. acordé, Ya me acordé. Esos eran una Ay, fregonería. sí, desbloqueaste Porque, un pues, tú recuerdo, veías- tocayo. Sí, tú veías ese programa de diario, entonces decías, wow, Sí, está quiero los increíble. Picapiedra, vengan. Yo Luego- sabes de cuáles me acuerdo mucho, ya un poquito ya en los 90s, cuando yo era muy fan de la lucha libre, por ahí lo he comentado, y obviamente no había figuras originales ni de los independientes, que era del Torneo de Cuatro Caminos, Ujú. ni del Consejo, que Nada. era pues, lo que aparecía en Televisa, ¿no? Pero me acuerdo que en los mercados vendían unos monitos que igual, o sea, eran 5 puntos, no eran cabeza, brazos y cintura, eran 4 puntos de articulación y eran muy similares, no todos eran iguales, pero sí pudiéramos hablar de a lo mejor unos 6 diferentes cuerpos, porque por ejemplo yo me acuerdo que el Conan traía esta mano así y esta otra así, entonces pues lo podías poner haciendo llave o cosas así. Y me acuerdo mucho del Conan, y el que de plano me acuerdo bastante era del perro aguayo, porque muchos traían capa, pero el perro aguayo no, el perro aguayo traía su chaleco pues, de peluche, ¿no? Sí, cierto, sí me Ajá. acuerdo. Entonces para mí era como súper psicodélico el verle el chaleco, y vaya, o sea, me queda claro que pues si ahorita vemos algún muñeco de Big Boss Studio o vemos alguno de Bueno. Mattel, ajá, o sea, obviamente pues dices, no, pues hay un abismo, ¿no? Pero
Pero en Pero ese no, momento es el que ver- esos que dices tú le echaron un chorro de ganas. sí, o sea, el ver al Yo Bismarck, el nunca ver los al compré, vampiro. pero una vez ahí en la Arena México me acuerdo del cuate ese del Octagón, que estaba bien fregón ese muñeco, del Octagón. Sí. No, Ya, ¿y sabes Entonces cuál es ya el eran tema? cosas hechas así, y como dices tú, con articulaciones rústicas, pero con articulaciones. Pero fíjate, es a lo que yo voy. Aquí el punto es lo que te digo. Estamos hablando de que tú como niño, digo, a mí mi luchador favorito, o sea, de los primeros fue Conan, pero cuando traía máscara. Y ya después que Conan le quitan la máscara, pues lógicamente el vampiro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues en ese momento vampiro, Conan, o sea, eran Octagón, Atlantis, eran como los wow. Pero yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho una tripleta que se hacía de Ponzoña y los espíritus. Ok. Espíritu. Y el tema era de que me acuerdo que conseguí el muñeco de Ponzoña. Entonces tú dices, pues Ponzoña no era como que un luchador famoso, afamado, o de las primeras luchas, ¿no? Entonces, pues cómo fregados lo hicieron, y créeme que como niño, el ver a tu personaje ahí, poder tenerlo y poder jugar con él, era algo como bastante significativo, me explico, era algo que pues no podías como que tener en un sentido, ¿cómo podría decir? Es algo que no, es que se oír tonto decir, es algo que no podías comprar, pero bueno, pues en este caso sí. Ahora, de esos, ya posteriormente, pues ya licenciados, pues sacan lo que son los Kellyan, Los Kellyan. y ya sacan, pero esta vaya, es como un inicio, ¿no? Dices, cuando a lo mejor nadie se atrevía a dar el salto de fe, este tipo de productos son los que salen, son los que se venden, son los que se comercializan, y a lo mejor influyen de alguna u otra manera para que ya haya figuras originales o de línea o de marca, ¿no? Porque antes, hablando de lucha libre, siempre la figura del santo, porque es que sacaron, son 7 figuras, según Bueno, son 6 o 7 sí. luchadores que salieron en la época. De esos 7, uno, no me acuerdo quién es, discúlpeme, pero como no soy mucho de lucha libre, hay uno que creo que es el solitario, no sé qué, que es el que hicieron, le pusieron alas y era el hombre halcón de Flash Gordon o Beerman o no sé qué, que está como así. Y es de, ¿y a poco este era un luchador? Un día me lo enseñó. Sí, es de la línea original de los luchadores. Yo siempre lo vi este molde, pero como hombres halcones y demás. Y los dos que se utilizaron casi siempre fue Blue Demon y el Santo. Y el Santo, por una cosa que no lo sé, se quedó como el luchador, la imagen del luchador mexicano por excelencia, que está así. Y de ese molde hacían todos los luchadores, que si estaba de moda el consejo, se los sacaban. Que si Con estaba una de moda pose de una AAA, foto, los creo, sacaban. ¿no? Sí, pero eran varios luchadores y al final solamente uno se quedó como el estandarte, y al día de hoy, que Power Rangers, ahí está la foto del santo, que Batman, ahí está el santo, que el Hombre Araña, ahí está el santo, nomás pintado de otro color, y así. Me acuerdo justo en los 90s, Ponzoña es el que tenía el cabello de este lado, que tenía máscara y tenía... Sí. Me acuerdo justamente de los del santo que están así, que esos tenían ropita y pelito, y ellos, ¡ay, están bien geniales! Que los vendían en los tianguis justamente, y vendían así como el paquete de luchadores con todo y ring, y era de, no, Ay, manches, sí. están bien, y era cuando Increíbles. AAA era la onda, era el number one de todo. Claro. Toda mi escuela veía la AAA, yo no, porque no me dejaban, entonces por eso nunca me hice aficionado a la lucha libre, pero toda mi escuela al otro día, eso creo el domingo, el lunes, todos hablaban de lo que pasa, entonces más o menos me enteraba por mis compañeros de la escuela. Dice por aquí Judah Hur, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La verdad, los jugueteros piñateros sí se la rifaban. Con decir que hasta vehículos de más hicieron, era una opción para los olvidados por la distribución oficial. Saluditos, Judah Hur. Sí, y justamente vamos a la época de los 80, digo, Furio ya se fue un poquito más adelante, pero ya empezó a haber licencias. Y yo creo que de las licencias más populares fue Star Wars. Que sacaron seguro. un montón de monos que existían y no existían, así como dice. Yo creo que primero conocí a Star Wars en figuras en bootleg que en original. ¿A poco? No, yo originales y luego las bootleg. No, y no era ni siquiera del plástico que conoces tú de los luchadores, no, eran de gomita. ¿Se acuerdan todos los animalitos que hay de goma y ballenas y dinosaurios? Así. Sí, eran de goma. Yo tengo un y nada más, de goma. y movían los brazos. ¿Tú sabes cuánto te duraban? Pues te nada. duraban un día, pero Pues, fueron los primeritos que conocí, y después que los vi en una tienda ya en
en cartón. Me acuerdo que el primero que tuve así en mis manos fue el Han Solo de la segunda parte, ya Lili le di, antes de que llegaran los del regreso del Jedi. Yo me acuerdo que había también había un paquetito que vendían en los mercados de Michael Jackson cuando estaba de moda con Thriller. Entonces venía Michael Jackson con su chamarra roja, o sea, articulados nada más de la cabeza y de los brazos. Y los brazos, las piernas sí. No. Sí. Y entonces venía Michael Jackson de Thriller, Zombie, o sea, todo ahí mal pintado, y con el traje negro, o sea, como si fuera de Billie Jean, haz de cuenta. ¿En serio? Y venía el paquetito de los tres Michael Jackson. Era como de 4 pulgadas, ¿no? Más sí, o como menos. de la escala de. Es que yo tengo uno que un día compré en una expo y es blanco, es como de la época de la película del Capitán EO. Ajá. Y yo dije, no manches, es un Michael Jackson. Sí, mira, es un Michael. No manches, es un Michael. Lo compré, obviamente, ¿no? Y no sabía que habían salido tantos ahorita que estás mencionando. Sí, salían así, venían paquetitos de 3 los Michael Jackson. Wow, ¿Pero de qué año será eso? De la época 85, sí, por ahí más o menos. De cuando salió la... Thriller es del 84, pero ya cuando se puso muy de moda, 85, era ya la sensación, ¿no? Tengo por ahí un destapador bootleg de Michael Jackson también. Dije, ay, ¿dónde salió? Vi así, de repente, no manches que había tantos. Tengo que buscar un día para ese año. Sí, pero eran igual como de tipo Star Wars, todo eso. Hablando de eso, bonitos. De esa época, E.T. sí salió en versión bootleg. Claro. Sí, es cierto. Y fue mucho antes. Sí, mucho antes. Y no, E.T. se fue. Sí, había por todos lados E.T., tanto originales como modelitos de LJN, los originales, ¿no? Ahí sí. Todos los modelitos los copiaron. Todos. Chicos, medianos, y no estaban nada mal hechos, como era una sola pieza, estaban muy bien. El color, todo. Pues ¿qué color? Era color café y punto, nomás le eran transparentes, yo tenía transparentes. Sí. No, yo siempre los vi cafecitos. No, habían transparentes con pintura, sin pintar, pero aparte estaban padrísimos porque eran como del material de los pitufos, de esa goma dura, entonces los podías medio mover y estaban padrísimos. Pues pitufos también. Es que aprovechaban de todo. Sí, los pitufos también había. Sí, hicieron copia de todos los pitufos. Sí. ¿Sabes que yo no sabía que había copias? Hasta ahorita, hasta en este momento que lo estamos viendo, casi 1 millón de años después, me entero que había copias de esa época, porque estaban muy bien hechos. Porque uno ve el plástico, dices, este es bootleg. No, la pintura. Sí. Y estos los hicieron copia, los pitufos, y bien pintados. Sí, y eran como de gomita. Estaban bonitos. Yo tuve un montón de esos pitufos, obviamente cuando fue el momento de que los pitufos son malos para la salud, pues murieron algunos de mis pitufos, ¿verdad? Pero antes de eso tuve un programa de eso. Sí, yo creo que para Halloween, ¿no? Había afuera de la escuela compraba muchos pitufos, que el super pitufo, que el pitufo que juega americano, que el pitufo pirata, y se me acuerdo que eran muy baratos. ¿Saben que en este momento me estoy enterando que a lo mejor eran piratas mis pitufos, por eso eran tan baratos y por eso tenía tantos? Porque estaban muy bien hechos, eran como de gomita más o menos. Y se rompían, si también le movías mucho, ¡ay! Ya me molé mi pitufo. Mira qué cosas. Yo sabes de cuál me acuerdo mucho. Por ahí les había platicado de los guardianes de la tierra. Sí. Que era Lotario, Mandrake. Sí. Yo me acuerdo que esos, creo que sí salieron en Estados Unidos, pero pues aquí obviamente no estaban. Y me acuerdo que me los compraron piratitas. Me acuerdo mucho que era Lotario. Ajá. Era ¿cómo se llama Flash Gordon? Roldán, el temerario. Me acuerdo que era Lotario, Roldán y el fantasma. No me acuerdo de Mandrake. Yo tuve Mandrake. Pero sí me acuerdo que esos los tuve en pira y eran piezas, como les digo, piezas que yo realmente pues nunca vi en originales, ¿no? Y eran cositas que tú decías, güey, o sea, pero lo chido es que si mi memoria no me falla, eran como que muy similares a los Superpowers, o sea, en cuestión de tamaño y ese tipo de cosas. Digo, a lo engañando la mano, pero en este caso, según yo, era como muy similar y dices, yo creo que en ese momento, pues los crossovers super perrones que se pudieron haber hecho, ¿no? Pues yo los tuve, de hecho yo cuando me fui a vivir a Querétaro, a San Juan,
pues no había jugueterías, ¿no? Entonces solo había una cosa que se llamaba Blanco, que era un supermercado que ya no existe, y ya, punto, no había nada más. Y en las tiendas, en las tapalerías, de repente en diciembre vendían juguetes. Pero fuera de ahí no vendían juguetes. Entonces yo en cuanto llegué allá dije, ¿dónde está el tianguis? Porque yo me iba a los tianguis todo el tiempo. Cuando iba a visitar a mis abuelitas, de un lado de mi papá y de mi mamá, y a buscar sus tianguis y a comprar juguetes, ¿no? Y cuando llegué allá dije, ¿dónde está el tianguis? Encontré mi puesto favorito de juguetes de toda la vida, que al día de hoy todavía existe ese puesto. Y ahí compré justamente los Defensores de la Tierra antes de ir a la escuela, o ahí me dejaba el camión para ir a la escuela, una cosa así. Entonces pasaba y compré los Defensores, pero eran grandes. Pero también salieron Superpowers, porque tenía una colección impresionante de Superpowers, superpoderes de los de DC, donde no solamente tenía a Superman, Batman y todos ellos, sino tenía al Fantasma del Espacio, tenía a los Defensores de la Tierra, tenía a Superman, tenía todo mundo. Yo sí tenía una colección de Superpowers que, vaya, en este momento me podría comprar un departamento en Nueva York si todavía los estuviera vendiendo en este momento, ¿verdad? Pero sí, había de esos dos modelos, estaban los que eran las copias de Galoob y unos que hicieron Superpowers, porque técnicamente el molde de Batman o de Superman, y de ese te hacían a todos los personajes que existían. Por ahí todavía tengo un Fantasma del Espacio. Pues de hecho ves que de esa serie también hicieron varios de Robin Hood. Sí. Sí, también. Con esos Superpowers. No, pero de los originales. De los originales. Sí, para rápido. Dijeron, no, de aquí a que los haces, vámonos, de allá agarra. Sí. Flecha verde, ándale, vámonos con ahorita, todo. Justo como dice Yuda Hur, ya es que Star Wars empezó a salir chicos medios grandes, como bien dice Hugo Villaseñor, había de gomita, había del plástico más barato, menos barato y mejor. Había como 4 o 5 modelos de calidad, ¿no? Y había tu Arturito y tu Citripio con dulce adentro, ¿te acuerdas? La tapita. Sí, quiero. Te lo tomabas y ya tenías tu Arturito, y sobre todo Arturito. Esos Artu plata, hijo, eran una maravilla. ¿Has vuelto a ver uno de esos? No, en la vida. No, yo tampoco. Y sí, ahorita me desbloqueaste. Y son bien bonitos. Bueno, uno los recuerda preciosos. Pero sí, increíble. Quién sabe si ya te lo topas ahorita, ¿no? Pero sí, dices, ay, ¿qué fue esta cosa? Sí, lo ves y dices, no, ese no es. El que yo vi estaba más el que yo vi estaba más hermoso. Sí. Bueno, pero el puro color plata ya lo valía. Sí. Era un robot y plata y dices, wow. Era del plata que actualmente te hace daño, ¿no? Porque tiene plomo y no sé qué cosas. No lo dudo. Y luego ahí tenías tu polvito que te echabas, tu chilito con azúcar. Directo. Y estaban los carritos también y las frutitas. Y también los carritos. Y le quitabas el escape al carrito y decía, dame de... Eso todo eran juguete piñatero y de afuera de las escuelas. Empezaron a salir cuando, ya para la época de Star Wars, empezó a haber mucho juguete mexicano de licencia, copia, obviamente, no oficial. Por ejemplo, los He-Manes. ¿Cuántos He-Manes no hubo? Yo me acuerdo que tenía un montón. Pero los que a mí me emocionaban mucho eran, por ejemplo, los que sí te movían las piernas y los brazos y la cabeza. Y decía, no manches, estos se mueven como los originales. Y se le cambiaba la armadura y se la quitaba. Yo decía, parece un original, está re bonito, este He-Man. Y nomás pude conseguir 2 de esos y todos los demás. Las piernas no se le movían, pero sí la parte de arriba, ¿no? Lo que son los brazos y ya, ¿no? Casi. 2 o 3. De mediados de los 80, un clásico que no solo podías tener bootleg era el Mazinger Z. Claro, ese no existía de otra forma y el Voltron no había forma de conseguir de otra forma. Voltron y Mazinger. Y había como no hubo ni gringo, o sea, o tenías un japonés o tenías un mexicano y obviamente pues, un mexicano. Tenías un mexicano. Y había de modelos, porque yo me acuerdo iba a ver al tianguis. Pero es que había unos totalmente bizarros y unos bien hechos y unos regulares, había de todo. Y unos bien pintados y bien hecha la cara y otros grandotes y unos se desarmaban y unos con Scrander y unos sin cosas más deformes del planeta. Yo creo que el que colecciona eso, o sea, tiene de todo ahí. Y había villanos y había hasta Afrodita A, Diana A, estaba Minerva. Me acuerdo un día que vi a Minerva, dije, no manches, está Minerva. Boss Robot, me acuerdo que un día hice una maldad en casa. Y me fui a comprar un Boss Robot y dice, ¿dónde salió ese muñeco? Ay, usted disculpará. Estaba tan pesado que te lo rompieron en la cabezota. No era como los de ahorita, era chiquito, era chiquito. No hueco, pero estaba bonito. Y uno de los Mazingers que tenemos más padre, una cosota así, según yo, así grandote,
se desarmaba casi todo, pero le podías quitar el pilder y ponérselo, y le ponías el Scrander. Yo, ¡ay! Este está bien genial, ¿no? El Voltron que dices de vehículos también. Ah, sí, no mames. Chiquitos y pack todavía los podías clavar ahí. Y los podías armar y desarmar, y había como varios Voltrons. Los que estaban fijos, que no se movían, que nomás movían los brazos. Estaban los que desarmabas como en 3, y los que sí desarmabas por partes, y había de varios moldes. De molde tipo gomita, de gomita dura, de transparentes, de plástico más chafa, del más chafa y del más chafa de los chafas. Y había grandotes de tipo plástico soplado y así de... Es que no existía Voltron, aquí en México no había Voltron. No. Menos Voltron vehículo, porque cuando salió Voltron en México fue Voltron Leones. Es que y ese nunca llegó. A ver, ¿y el King Kong que comprábamos por toneladas, si tiene original? Yo nunca lo he visto. No creo, yo nunca lo he visto. Es una creación a lo mejor también de aquí, ¿eh? Sí, no sé. Todo era de aquí hasta el tipo, todo era aquí. Sí, no, eso nunca lo he visto original. Yo nunca, pero yo tampoco. Es una creación que no. Nunca había igual visto que los Messengers, los superhéroes de Marvel, los chiquititos, que los acabo de ver en la Comic Con. Y dice, chingada, estos sí existen. Esos sí los vendían aquí en México. Pero yo nunca vi los originales de esos. Los chiquitos. No, yo tampoco los había visto hasta que vi los tuyos. Sí, o sea... Aquí sí los llegaron a vender incluso con las partes de abajo. No sé si hayan sido los gringos pero sí los vendían con las... Llevaban, ¿te acuerdas que traía como... Parecía la parte de abajo como de un rompecabezas, una cosa así. Entonces conectaban a unos plásticos y los movías, entonces simulaban como si estuvieran peleando. O sea, como si fuera un efecto de tijera, así les hacías así. Entonces el muñeco se movía, haz de cuenta. Tenía la base y venía esa es la pose aquí heroica. Entonces tú de abajo lo movías y hacía esto. Con las palanquitas como si estuvieran peleando. Si te fijas en la foto que publicaste, en la parte de abajo vienen las piececitas blancas, que es lo que hace la acción de movimiento. Mira, nomás déjame regreso a ver el recorrido que hice en Comic Con, porque no me acuerdo de eso que acabas de mencionar. Sí, te lo puse ahí. Sí, pero no, o sea, me fijé en el mono que está así. Ay, estos son los pero originales. no viste en la parte. No me fijé en otra cosa. Vi el mono y se me cayó la baba y dije, esto sí existe, ¿no? Por ejemplo, el Voltron Vehículos, yo compré el original, era del EJN, y dije, chihuahua, de aquí salieron todos los moldes de los mexicanos copias, ¿no? Y dije, Bueno, pero en realidad pero algunos de Bandai, no. Y Bandai tenía como 3 tamaños. De ahí vienen. Pero de Messenger no hubo. No. Messenger fueron creados aquí de la nada y por eso hay unos que de veras parece un tipo ahí que le pusieron nada más un pecho y hay de todo, ahí sí hay de todo. Sí, es pero es lo que teníamos, ¿no? En aquellas épocas. Ahora sí que era lo que había, no había de otra. De Mask, yo tuve de Mask y había dos. Mask yo nunca los vi. Había dos. No, ni yo, Estos jamás los había visto. Yo sí, yo era el rey del bootleg, el único que compraba, porque juguetes originales solamente en diciembre. Había dos, las versiones chiquititas que venían hasta con vehículo y las versiones XL, que son las que ando buscando ahorita, las XL, que eran oversize, como ahora se llama. Por eso puedo haber. ¿Pero qué eran los personajes o los vehículos? Tenemos los personajes. ¿Pero qué agarraron? ¿Un vehículo X ya es que le ponían calcomanías? Oficialmente solo recuerdo el Thunderhawk, que yo tenía el Thunderhawk y ya. Pero no te sé decir en estos momentos porque lo tengo de cuando era niño, lo tuve más bien, si era otro carro normal que le pusieron una etiqueta que decía Thunderhawk o si era, pues pero es lo más lógico, no creo que hayan hecho uno que abría las puertitas. Creo que no me acuerdo, pero las figuras sí me acuerdo. Sí me acuerdo que estaban chiquititas. Pero las viejuzas eran chiquitas igual. Y había versiones XL, que es las que ando buscando, que era tal cual. Estaba Brad Turner y Matt Tracker. Esos son los que recuerdo, porque son los que tuve. Pero eran versiones como de 4 o 5 pulgadas. Eran muy grandes. Qué padre, imagínate. Wow. Bueno, quién sabe cómo estén hechos, ¿no? Pero sí, el tamaño de todas formas, están padre. Me imagino que traen su casco y todo. Sí, su casco y todo. La verdad es que están muy... Esas las he visto 2 veces después de que las tuve de niño. Y no, obviamente no las compré porque están muy caras, ¿no? Por ejemplo, de Masters of the Universe, me acuerdo que un día lo vi en un grupo de bootleg, que me tuve efecto Ratatouille. Salió el dragón, ¿te acuerdas el dragón que caminaba? Pero que tenía unas llantas. Tenía unas llantas y con ese lo ponías a la figura y corría y dices, no manches, está bien padre. Y me acuerdo que yo era creo que de plástico inflado.
Y tenía llantas, obviamente, pues para que era un carrito, pero tenía la cara del dragón, tal cual que caminaba, ¿no? Y por ahí me comentaron un día que hubo hasta halcones milenario bootleg. Yo nunca he visto. Un día me dijeron, no lo viste. Sí, aquí ahí con don José, justamente me dijeron, se lo acaban de vender ahorita, ¿por qué no llegaste? Era un halcón milenario bootleg. Yo, no, en serio. Pero los hacen ahorita. Eso no lo hubiéramos visto a fuerza. O sea, yo imagino que sí. Pero ¿y de qué tamaño era ese? No sé, nomás me dijeron, te lo acaban de llevar. Y yo, eso fue hace muchos años, no creo que lo hayan hecho ahorita como. Por eso, pero no fue de los 80s, porque hubiera sido. No fue de época. Puede que sea noventero, pero actual no de estos años, porque sí, luego. 99. También, por ejemplo, unos de los oversize. Sí, cuando empezaban los gringos a querer comprar hasta los bootleg, lo han de haber fabricado eso. Puede ser. Que acabo de comprar unos, de hecho. Fue los de Captain Power. Ya ves que eran tamaño de 4 pulgadas. Los tengo como de 6 pulgadas. Porque nomás yo tenía estos. Y compré, son oversize. Son figuras raras. Y, por ejemplo, un dato curioso que... Pero a ver, espérate. Es que vamos, pon una pausa. Eso está interesante. A ver, Captain Power. ¿Y cómo sabes que fueron hechos aquí? No, porque el tamaño, no, eso no es chino. O sea, aquí no los tengo aquí a la mano, pero los acabo de recomprar, ¿no? Es plástico que igual que todo lo que se hacía en México. Y yo los tenía de niño. De niño los había comprado en el tianguis. Entonces los vi en un Toy Fest y dije, no manches, ¿cuánto? Tanto. Y ya llévatelos, me dice. Esa es otra cosa que no recuerdo, fíjate, Captain Power. En bootleg compré a Swaron, Captain Power y Tanque. Y tienen armas y toda la cosa. Y dije, oye, están bien cuidados estos. Y las armas no se rompen como las de los originales. No, exacto, no. A ver, feo y se rompen. Ya versión oversize, o sea, grandes, porque miden como 6 pulgadas. Más grande que lo... No, sí. Y eso, por ejemplo, es algo raro, ¿no? Pues a mí se me hace raro porque lo tuve. Pero, por ejemplo, hablando de juguetes raros, que yo tuve y que por mucho siempre lo menciono esto. Y ahorita les hago la pregunta a ver si me sale. En la época de 1984 que salió Cazafantasmas, yo tuve un Cazafantasmas que compré en el tianguis en el mercado, un bootleg. Estaba un Cazafantasmas en la bolsita con un Terror Dog y un Slimer o un Stay Puft, no me acuerdo qué, pero eran 3. Y me acuerdo del Terror Dog porque me duró muchos años y el Cazafantasmas me acuerdo mucho porque como no tenía Proton Pack, yo siempre tenía que hacer el Proton Pack de plastilina y de muchas cosas porque me enojaba que no tuviera Proton Pack. Ese desapareció con todos mis bootleg, creo que los donaron a los niños de caridad o algo así, espero, y no hayan ido a la basura, pero bueno, desaparecieron todos mis bootlegs, ¿no? Pero lo tuve mucho tiempo y durante muchos años yo hasta pensaba que estaba loco porque no, es que no existen, porque ninguna figura de Ghostbusters nació hasta 1986 cuando The Real Ghostbusters. Y las primeras figuras de Real Ghostbusters, por cierto, llegaron en bootleg y las compré. Y dije, ¡ay, estas son como las originales! Me compré a Ray, que es el que más se parecía a los cazafantasmas originales. Y después me enteraría que salió una caricatura después de The Real Ghostbusters y compré todos los bootleg, ¿no? Pero bueno, esa figura, años después la vi en un grupo de Facebook de bootleg y apareció el cazafantasma. Y yo, ¡no estoy loco! ¡Sí está! ¡Es el que yo tenía! Y me emocioné un montón porque tal cual el Ghostbusters. Y después, con tiempo, ya le tomé captura a la pantalla, aquí la tengo. Era un Han Solo, era un Han Solo que lo habían rellenado y lo habían convertido en Ghostbusters, lo habían pintado bueno, el plástico era beigecito y tal cual lo habían hecho como un cazafantasma. Y yo, mira. ¿Qué versión de Han Solo? Creo que era el de Hot, el azul. El de la chamarra, con su pantaloncito café. Ese era un Han Solo que lo cepillaron, lo dejaron bonito y lo hicieron cazafantasma. Obviamente lo pintan de color cazafantasma y es cazafantasma, ¿no? Ahora, qué interesante. Esos que hicieron aquí en México. Ahora, no existe ninguna, al menos hasta donde yo sé, alguna figura oficial de Ghostbusters antes de 1986. O alguna figura de Ghostbusters. No. Que, mira, cuando llega Ghostbusters, no hubo casi nada, Hubo botones, yo tuve botones y hubo un fantasmita que brillaba en la oscuridad. Ajá. No, te lo digo porque tú cuando ibas a ver una película, el bootleg estaba allá afuera. Sí, todo de la película. Ahí estuvo los DT, ahí estuvo los de los Gremlins, ahí estaban para que los agarraras de en todo, friega. ¿no? Los Supermanes en Star Wars, en vez de monos,
había unas espaditas que tenían un líquido, eran de vidrio, no sé si las recuerdan. No. Aquí nada más le pintaban de negro abajo y era fosforescente unas pinches espaditas. Eso cuando el regreso del Jedi, en vez de monos, había eso. Y creo que te los colgabas, o te los dabas en la manita o te los podías colgar. Y o sea, lo que hacían lo tenían ya ahí en Sí, friega. cuando Batman salía y vendían Ghostbusters, Batmans. No, de Batman no, porque de Batman se pusieron bien pinches locos los de Warner Bros. Y no había piratería por ningún lado. Hasta había cartelones gigantes que te decían, si quieres registrar tu producto si Batman? no te va a cargar pifas, sí, de Batman. Y en Batman Returns, Y porque hubo a mí me han poco de comentado Batman. muchos que afuera del cine compraron sus Batmans. Yo no, porque en mi cine no había No esas creo. cosas. En Querétaro había a lo videos mejor de fue Batman. en el interior de la No es cierto. República En el o DF algo. tampoco vi. Sí, era obvio, porque en cuanto salías del cine estaban los puestos con cosas. No Sí, hubo eso nada de pues. Batman. No. Puede ser que es en un tianguis, pero afuera del cine no hubo nada de Batman para comprar. Mira, eso me han contado. Ahora, si ustedes tuvieran la oportunidad de decir, puedo comprar ese bootleg de Cazafantasmas que pudiera ser la primera figura de Cazafantasmas a nivel mundial, no se sabe, pero pudiera ser porque no hay registro de una anterior al 86. No. ¿La compras como coleccionista? Pregunto así como al aire. No, pues si te gusta la marca. Obviamente, sí la compras. obviamente, O sea, si te eres gusta la fan de la licencia, marca, pues sí, obviamente. Sí, si te gusta la licencia, pues sí, porque lo tomas como curiosidad. Como Obviamente decir, tengo no está un bootleg. registrada. Un bootleg, la primera figura de Ghostbusters que existió aquí en México antes que en Estados Unidos. Claro. Además, Pues sí. con el bootleg tienes la opción de que tú inventas tu propia historia. Sí, o sea, no. Como ese que te obviamente, están diciendo que esos Batman los vendían afuera de los cines, no es cierto. No, a mí me contaron que lo que Estaba compraron sus súper restringido colecciones. lo que es Batman. Si no, de Batman yo te estoy haciendo memoria y no recuerdo, pues porque de hecho todo el estaba mundo muy- hubiera comprado algo de Batman. De hecho, no saliendo llegó del nada cine. de Batman, Llegó de esa después por película. oleada, tantito después, pero todo con licencia. pero Pum, pum, pero fue muy cuánta cosa. difícil, fue muy difícil. Incluso lo que estaba era Kenner la que lo tenía. Sí. No había. bueno, pero eso o es Toy en Biz, era juguete, Toy Biz, ni siquiera Juguete, Kenner. pero En juguete oficial de licencia. Yo Pero compré el de llegó a Kenner. México. Sí, Yo pero compré había muchas cosas con la licencia ya pagada. Según yo, Playeras. según yo, todo lo que sacó Toy Biz fue un poquito el retooling de lo que había hecho Kenner. Kenner. A No es excepción- retooling, es basado excepción de en la- así vamos a espérame, a hacerlos de excepción ese de lo tamaño que- para que los Por compren. eso, a excepción de lo que viene siendo la línea de Batman, porque esos salían con cartón doradito. Ajá. Sí. Era el Ujú. Batman, era no me acuerdo cómo se llamaba el malo. El del Algo Joker. Joe. Ajá. Sí, pero ajá. es que el del sombrero. Claro, había- ¿no? ¿Qué era? incluso hasta sacaron un Lex Luthor como nuevo y el. Ujú. Pero ese Sí, bueno, esa es la línea DC, también en cartón dorado. Sí. Entonces lo Y que ese digo, Lex Luthor está padrísimo porque venía con su Ajá. anillo en la mano eso fue lo que digamos de sacó Toy Biz. kriptonita. Yo lo que sí me acuerdo que sacaron, pero digo, no tiene nada que ver con juguete bootleg, fue el álbum de Batman. Ah, El sí. álbum. Eso sí era lo que había. Había Como bien dice Hugo, pósters. como bien dice Hugo, sí, o sea, puede ser muy probable. Yo no recuerdo haber visto ese anuncio que dice Hugo, pero sí no recuerdo haber visto mercadería hasta el álbum que yo consideraría que era el álbum oficial. Y era de por Carlos V, supuesto- Carlos V. No, y por supuestísimo, la cinta magnetofónica de lo que era Prince, ¿no? Ah, yo se la Sus tenía en vasos pirata. De Pepsi, Yo- vasos de Pepsi gigantotes así de Batman. Sí, las también, Sí, también, sí. eso sí. Yo Claro. tenía el álbum, yo en esa época compraba todos los cassettes piratas porque no tenía dinero para originales. Y es de, ay, el de Prince, ni sabía quién el rayos era Prince. Agarré y compré el álbum de Batman y me lo aprendí de memoria, ¿no? Y después me enteraría que era de un artista llamado Prince. Y así el de las tortugas y todos los que estaban de moda yo compraba. Y aprendí, obviamente, Sí. de los artistas. Pues fíjate, también me acuerdo de los de la historia sin fin, bootleg. Ah, eso Pero sí. esos También eran los afuera de los cines originales. agarrabas. Bueno, Es no, lo que sí- Estaban feos. No, Es que no, los no, F de originales, Fox, estaban es que los feos, originales pero estas eran parecían copias de los originales, no eran los originales directamente lo que Pero, estaban pues, vendiendo. pero eran los que Pero tenían estaban licencia aquí igualitos. en México. Eran igualitos. Un Los cartón piratas y los- feo y el mono feo. A mí siempre son feos, con F de Sí, foco. están y tosquísimos. Bueno, Estaban feos. te voy a decir algo. El Aurín a mí se me hacía espectacular. El de la dije. roca. No, el dije de las dos víboras. Ah, sí, ese está Porque, padre. porque ves que era el caracol, era la roca, era el Atreyu, no sé.
pero el Aurin, lo que era el dije, puta, ese a mí me encantaba, o sea, no estaba tan piñatilla, ese siempre lo quise, y no, ¿por qué? Como que nunca me lo compraron. Pero era el lo de que más Roca, el de Roca también estaba bonito. El de Roca Sí. estaba bonito, era el más Sí. decente de Era todos. el más feo era el Atreyu, que estaba así como. Ay, no. El del libro, el chavito, ¿cómo se llama? Es que estaba Sebastián, acostado ¿no? con el libro abierto, ¿no? Sí. Un mono más horrible que decías, no, ¿quién hizo esto? Pero Volvemos a lo mismo. Tú estás saliendo del cine y te compras la primer porquería que te topas ahí afuera. Pero es que, ojo, también es como tú lo acabas de decir, o sea, de niño, pues obviamente tenemos otra percepción y hay que entender algo muy real, o sea, también el contexto histórico. O sea, es como ver las figuras de Star Wars, y yo lo voy a repetir siempre. Veo las figuras de Star Wars, veo la foto del cartón y digo, güey, es que es exactamente el muñeco hecho, más bien la persona hecho muñeco, la frega. Y fíjate, hace poquito estaba platicando con un muy buen amigo, él compra Hot Toys y le está diciendo, le ubicas tú esta línea donde están los del, ¿cómo se llaman? Los de la barcaza, que está el Clatú, el Nicto, el Varada. Le hago, me encanta porque realmente la máscara, pues es el trabajo de la escultura. En la ropa, pues les queda como toda grande, como de un extra, una talla mayor. Sí. No, pero el tema es que tú los ves y es exactamente el mono hecho foto, ¿no? Y ahí es donde vamos, que dices, ¿cómo puedes comparar a lo mejor el Clatú del peluchito a este Clatú de Hot Toys, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es a lo que voy, digo, finalmente en estos años, pues la escultura, la producción era muy distinta. Tiene mucho más mérito, fíjate, el de Kenner, porque lo hicieron de una fotografía. Los otros pendejos ya tenían todo. Pinche Hot Toys tiene todo, puede hasta escanear las jetas. A Es nada otro que ver. tiempo, no Y inventes. Kenner agarraron de una foto. Qué feo, qué feo. La superfigura. Disculpen ustedes que trabajan en Hot Toys, pero así pasa, ¿verdad? Ya los fotos no nos van a ver, van a Además- dejar de ver el podcast. Además, ese saludo a toda Clatú la de la gente. faldita ahí Dice- está después de. Si a mí me lo regalan, yo Chorrocientos los años. acepto. Sí, a Hugo Villaseñor no le regalen nada, no se preocupen, No. nosotros aquí sí los aceptamos con mucho Sí. gusto. Ay, ok. Luego hay problemas de espacio también. Sí, ya. Programa de espacio. Pero bueno, entonces, de ahí en adelante a mí me gustan mucho los bootlegs, sobre todo cuando son raros, cuando no existen, como muchos de los que hemos visto, ¿no? Este nunca ha existido en americano o en japonés o en lo que sea, y a alguien se le ocurrió hacerlo y eso me gusta mucho porque hay veces que le ponen mucha dedicación, mucho cariño. Y dices, Pero fíjate órale, que bonito. los japoneses precisamente son lo mismo. Hay muchos monos que están súper hechos así al Sí. chingadazo, igual que los de aquí. Sí, también. Y los Sí. chinos, ¿no? También, que de repente actualmente hay muchos chinos los así chinos dices, copian todo, pero los japoneses hacen algo más artístico como los de aquí. El chino lo que hace pues, es agarrar algo y copiarlo. No, también Nunca se he visto inventan, algo chino original. también se como inventan que- sus cosas raras. De repente hacen un Stitch Godzilla transformado en Voltron. No sé, veo de repente hay unas cosas raras. y dices, ¿y esto de dónde rayos lo sacaron? Es No, pero yo súper me refiero a que los chinorris. japoneses agarran y como los de aquí hacen cosas también luego que son medio burdas porque alguien se decidió hacerlo así sí, y ya. después lo hicieron figura. Sí, ya te capté, sí. Ujú. ¿Qué más? Bueno, dice por aquí Yuda Hur. El Capitán Power, el principal, sí lo recuerdo, de 6 pulgadas. Y la verdad yo pensé que era el original. Dale. El pecho de la pintura dorada, metalizada. Esa sería la envidia de Brian Flynn. El original era de 4 pulgadas. Y el que hicieron bootleg era de 6, Sí, pero pues la más pintura grande. era muy, muy burda. Saludos a Garael, saludos a Ser Blue, saludos a Edgar Joel Sanroa, que por cierto Saludos. podcast de repente aparece en Spotify, ahí si quieren suscribirse, va atrasado porque ahora sí que el estreno lo tiene YouTube y ahorita en los directos los miércoles de repente estamos por acá, así que si quieren pasar a saludar y si no pues ya estarán escuchando o viendo este programa pues en su programación original. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro bootleg se acuerdan? Sí De que esa- pues los de, como decían hace ratito, Furio, los de ¿Luchadores? Silverhawks, los de los Mm. halcones galácticos. Halcones galácticos. No manches, o sea, yo tenía el Moonstar
Sí, Monster, ¿no? Era cuando ya estaba... Monstrón para los cuates. Monstrón. Sí. El Monstrón, no manches, estaba mejor. O sea, yo juraba que estaba mejor que el original. Había dos calidades. Padrísimo. Es lo que te iba a decir. Hay uno que tenía un hoyo en la espalda. Ajá. Y le girabas el palito y ahí y estaba se le cambiaba la cabeza. Sí, Pero ese que tú dices que está fabuloso, ¿cómo era o qué? El que yo tenía se abría, o sea, le abrías las dos tapitas. Sí, se abría. Y le girabas la cabeza y ya quedaba y lo volvías a cerrar. Se me hacía increíble. O sea, y venía también con su murcielaguito, como dragoncito que traía. Sí. No, o sea, y vi el original, creo que el original le apretabas el botón y se cambiaba se cambiaba la cara, ¿no? O sea, se abría el pecho, la espalda y cambiaba, pero rápido. Pero este no traía el sistema ese, pero era idéntico, o sea, el plástico estaba espectacular, o sea, aguantaba el tiro con los demás, estaba increíble. Y luego tenía otro que yo no conocía en ese momento, uno que era como amarillo, que era afroamericano, tenía sus alas. Sortílego. Sortile. Ese no tenía abuelita, o sea, los brazos translúcidos, las alas transparentes, el pecho cromado, no, era una pasada. Ese lo compré en un mercado, pero yo ni sabía ni quién era, o sea, literal, o sea, creo que ni la caricatura lo había visto. Lo viste y te gustó, dijiste, me gustó, es un halcón galáctico, pero estaba padrísima la combinación de colores, translúcido con cromo y las alas y todo, estaba padre. Y, o sea, los halcones galácticos en bootleg eran otro boleto. Pero había dos o tres calidades diferentes, porque estaba el básico piñatero, digamos, como el plástico burdo, que yo tuve todos. Estaban los que eran un plástico más duro, es que lo avientas a un vidrio y lo rompes, que se sentía de calidad, o sea, de verdad se sentía como dices, ay, parece original, es como yo le decía así, es un casi original, así les llamaba. Un casi original. Y estaban los que tú mencionas que sí, por ejemplo, ese Monstrón, ahorita tuve un efecto Ratatouille que yo se lo conocía a un amigo de la escuela. Dije, chihuahuas, el mío no hace eso, el mío le quitabas la cabeza que tenía atrás, el que sube el señor, le quitabas la cabeza y se la cambiabas, se la quitabas, le cambiabas una y le ponías la otra, pero era de un plástico muy, muy duro. Y estaban los translúcidos, esos que menciona Hugo. Pero estaban los normalitos del tianguis normal que tenían 4 puntos de articulación y unas alas genéricas. Y tenían hasta bonito brillo. Muchos tenían muy bonito trabajo de pintura que se veían más trabajados. Más trabajados, al menos en la pintura, ¿no? Y sacaban todos los personajes que ha habido, sí, por haber. Igual de las Yo me acuerdo mucho que a finales de los 90, principios de los 2000 hubo un boom tremendo, veías puestos y puestos de bootleg y bootleg, y como dices tú, cada vez mejor hechos, decías, la madre, eso ya está casi como original. Sí. Porque yo iba ahí junto a Tepito, ¿cómo se llama? A la Lagunilla. Ahí en la Lagunilla había varios puestos de eso. Y cada vez veías más grandes y mejor hechos y más variedades, así en la torre. Los ponían parados desde los grandotes hacia los chiquitos. Entonces tenían ya una variedad tremenda de bootleg. Yo creo que fue un boom de los bootleg por ahí del 2000, del 98 al 2000. Pues había un montonal. Y unos con golpe de poder. Yo tenía mis Thundercats que hacían como golpe de poder. Y dices, ay, es como el original, que le mueves atrás y se movían. No hacían doble golpe, era un golpe. Sí. Ajá, le ponían haz de cuenta que salía para que le agarraras y ahí se movía. Y se movía el brazo. Hacía esto. Daba guamazos. O uno o dos. Y era así, no traía ni resorte, tú mismo movías. Tú lo movías hasta arriba. Sí, eso sí lo recuerdo. Pues también, sí. cuando estaban esos más bonitos, acuérdense que sacaron las gárgolas, las sacaron en bootleg. Claro, las gárgolas. Y pintaditas, bien pintaditas. Pero fíjate que ahí te va rápidamente. Punto número 1. Los ¿cómo eran los Street Shark? No. Bueno, ven que estaban los halcones galácticos, había los tiburones de mar, los Tiger Sharks. Los Tiger Sharks. Yo tenía de esos. Yo tenía un pirata que era el malo, que le movía acá atrás y movía la boca, y el otro era el Mako, que tenía acá el efecto de los Power Rangers de Morphosis, nada más que no traía resorte, o sea, tú lo abrías, movías la cabeza y ya hacía el cambio, porque ven que el Monstrón que así era originalmente, y el que ustedes comentan, pues nada más de aquí atrás lo quitabas y cambiabas. Pero pero bueno, esos eran unos. Y a lo que yo iba, que yo ya no sé, justo lo que comenta Hugo,
a mí me tocó ver gárgolas, me tocó ver figuras de Star Wars y me tocó ver figuras de Iron Man, también de X-Men, pero esos yo siento que ya no eran bootlegs mexicanos, yo siento que ya eran bootlegs de otro país, porque venían con el blister, venía la figura muy similar, digo, como bien lo comentan, hay diferentes calidades, porque yo me acuerdo pero no, tienes razón, porque esos son chinos, cuando son ligeritos y plásticos de que le tocas, tac, 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 y el mexicano ya ves que es un plástico más macizo. Sí. Ahí te das cuenta mucho también del bootleg chino que entraba, y todo el bootleg chino venía con empaque. Sí, porque esas parecido al original. Yo me acuerdo que las veías y eran casi originales, ¿no? Sí. Digo, los velos de Dragon Ball, los primeros que aventó Bandai, claro. los chinos los hicieron casi idénticos. Claro, sí. Casi idénticos. Yo tengo nada más porque volteabas el chino y atrás traía tornillos, y el de Bandai pues no traía nada, venía sellado. De hecho, a mí, ¿saben qué me pasó? Aquí cerca de la casa, ven que les platiqué la vez pasada que había unos Avengers que estuvieron como 8 años ahí en el mostrador y están todos decolorados. Sí. Bueno, eso fue en Plaza de las Américas, como que era la misma franquicia y había una tienda acá en Galerías Constituyentes, donde hacemos Ceromanía, ahí junto a Victoria, pero ahí, ¿saben qué fue lo jalado? Que llegaron, ¿no se acuerdan que había unos Light Up, que era por ejemplo el Juggernaut, Psylocke, Gambit y Wolverine, que tenían como pila y encendían acá poderes y eso? Bueno, el tema es que incluso salieron en variantes, porque era como color natural y era el Wolverine como medianoche, ¿no? Y cosas así. El Gambit creo que estaba con traje azul y amarillo y el otro normal. El tema es que a mí me regalaron unos, los originales, y era, digamos, una versión, y a esta tienda llegaron la otra versión, pero voy a ponerles un ejemplo. Si a lo mejor el original costaba 50 pesos, esos costaban como 15. Yo dije, no es posible, o se equivocaron de precio, o están... El chiste es que voy, los compro, llego aquí y craso error. Cuando quiero encender la luz, pues cuál, como bien dice Hugo, tenían hasta un tornillito, porque si lo desarmabas, si quitabas el tornillo se desarmaban, y pues no traía nada de eléctrico, ni prendían luces, ni nada, pero eso sí, estaban igualitititos, o sea, la escultura era exactamente la misma, el trabajo de pintura estaba muy bien hecho. Yo creo que nada más por el tema de que no encendían y se pegaban con un tornillo, pero de ahí en fuera, creo que hasta la caja tenía, porque ya ven que antes era como una caja genérica, ¿no? Que podías comprar cualquier X-Men y te salía un Wolverine. Sí. No, aquí sí estaba cada quien en su respectivo Psylocke, Juggernaut, todos esos sí me acuerdo mucho. Yo tengo un Wolverine de esos que menciona Hugo Villaseñor, chino, que yo cuando lo vi dije, no manches, es casi como el original, pero sí se sentía el plástico como pegado, como hueco, y se le sacan las garras y todo, y decía, no, es que esto es idéntico al original. Me acuerdo que tenía hasta su imagen y toda la cosa. Lo compré y me acuerdo que creo que le moví el brazo y ¡prac! Se abrió. Entonces, a ponerle con la loca, lo pegué y le pinté sus rayitas de su traje con un Esterbrook. Eso lo platicamos el programa anterior, ¿no? Con Esterbrook, y todavía lo tiene ahí pintadito su Wolverine. Y ahorita me hiciste acordar justamente porque empezaron, como bien menciona, los chinos. Empezó a haber otro tipo de bootleg. Sí. Y era la competencia para aquí también, y muy barata. Sí, ese ya es otro tipo. Le metían empaque, pero sí, ya eso es diferente al programa, porque pues el accionista amigo pues quería del bootleg nacional mexicano. Pero aparte les voy a decir algo. O sea, una realidad es que, como bien lo dijo Hugo, el chino imita, el chino copia. Aquí realmente el tema del bootleg mexicano yo creo que va en muchos niveles. Habla un poquito de la inventiva, habla un poquito de lo artístico que somos, habla un poco del creador. De nuestra Hay mucho misma, de arte de creador. Claro, de nuestra misma cultura, donde realmente nosotros somos un pueblo que si no lo tenemos, lo inventamos. ¿Sí me explico? Y si está ahí, pero no es lo nuestro, lo tropicalizamos, lo adaptamos a nuestras necesidades. Entonces, yo creo que el bootleg mexicano habla mucho de esa cultura, de lo que somos nosotros, ¿no? De ese artista que hay mucho en México, porque a nosotros de niños nos llevaban mucho luego a
a Puebla y me acuerdo que había unas tiendas, bueno, en las tiendas ya ves que te vendían los dulces, y en las vitrinas había muchos monos pero que no eran de nacimiento, eran de un cazador con un machete peleando contra un cocodrilo y cosas así. Y la verdad, te los traías, pero eran de... ¿Cómo se llama esta? De lo que se hace en las cazuelas, de barro. Eran de barro, pero bien pintaditos. Entonces, pues estaban padrísimos, pero pues acababas rompiéndolos, ¿no? Claro. Pero ahí se ve el talento del mexicano para hacer cuando quieren hacer figuras humanas. O sea, esa es la palabra, cuando quieren hacer las cosas. Porque cuando quieren hacen unas maravillas que dices, esto no existe, esto no lo tiene nadie. Y hay unas cosas increíbles, y hay veces que hacen un copy-paste. No manches, aquí hicieron el copy-paste de tal. O sea, hay veces que agarran y le cortan un brazo a uno, otro, y es fulano, y te quedas ahí. ¿Por qué lo veo raro? ¿Por qué lo veo raro? Hasta que te cae el mente, ay, güey, pues esta es la pieza de aquel y esto es de aquel. Y ahorita que dicen todo eso de creatividad y eso, ¿qué me dicen del bar, del Homero que hacen de todos? Ándale, sí, con 20,000 trajes. Esos la verdad están especulares, o sea. Pero esos ya llegaron a un nivel más profesional, esos canicos, sí, eso pero al fin de cuentas es creación. Pero es creatividad, es ingenio y es talento. Bueno, sí, ya no sería bootleg, no, pero sí es no oficial. Es que fíjate que sí, no es oficial, o sea, al final de cuentas. Ahí es un tema a discusión, porque por un lado estamos hablando de que, pues si estamos hablando que lo bootleg no es lo oficial, esta mercancía propiamente no tiene licencia de las marcas. Ajá. Pero para mí también puede entrar un poco, y perdón que lo diga así, pero puede ser hasta un poco artoy, porque finalmente es una cuestión inédita hecha por un artista, que finalmente es como Botero. Pues Botero tiene gente de cierta talla, es como cada artista tiene su pero propia línea. Pero la pregunta sería, ¿un Artoy es único o pueden ser un montón? No, claro, son masivos. Porque estos hacen toneladas. Pues por ejemplo, vamos a pensar ahorita muchas. Pero esos no son tan masivos, toca. Es otra. No friegues. Es no otra has visto plática. Las máquinas de inyección cuando hacen. No inventes. No, sí, pero costales, también los otros igual. O sea, los otros también los hacen por costales, nada más les cambian. A muchos Artois nada más les cambia la decoración. Sí, así es. Por eso yo no conozco de Artois, por eso es pregunta. Sí, finalmente para mí el Artoy es masivo, a lo mejor no es tan masivo como un He-Man, vamos a pensarlo así, pero finalmente son piezas únicas de 4 o 5, ¿no? Entonces, pero pues estos Simpsons, ¿cuántos te gusta que haya sido el tiraje? Híjole, no, en ese sentido, no es tan fuerte, o sea, al final del día pocos. Alcanza el tiraje de igual de un Artoy. Pero ahí están las diferencias, ¿no? Dejémoslo. Pero tranquilamente uno juguete. Sí, son otras cosas. Ahorita estamos en el bootleg y yo creo que estará más en el piñatero bootleg. Y el otro es otra cosa. Un día platicaremos de otra cosa. Pero sí. Pero bueno, pero no. Yo me acuerdo, ¿saben qué? De una tienda. No, una tienda junto al metro que tenía sus vitrinas. ¿Y saben qué hacían ellos? Es que el maestro Longaniza. Los típicos soldaditos que en sus tiempos fueron de plomo, pero estos eran ya de plástico. Yo me imagino que de ahí mismo agarraron los moldes y los hicieron. Y estaban súper bien pintaditos. Sí. Entonces tenías monos a caballo. No, era una cantidad tremenda la que tenían en esa tienda de soldados de diferentes batallones. Desde los clásicos así, ¿qué te gusta? De 1800 hasta de Segunda Guerra, o sea, estaba muy padres esas tiendas. Hay unas cosas que, como dice por aquí Yoda Jura, hay unas cosas que chafitas del mercado, piratitas, que sí rifaban. Como por ejemplo ahorita los soldaditos. ¿Te acuerdan de los huevo cartoon? Que empezaron a sacar figuras de huevos de todo tipo y es de... Esto no tiene licencia, ¿verdad? Porque hicieron Superman, Hulk, así como... Darth Vader con toda su espada que le quitabas de la mano. Y decías, esto está como bien loco, esta onda, ¿no? Y actualmente están haciendo, hay creadores que están haciendo juguetes de cero. Me acuerdo que yo con Hugo Andrade compramos un He-Man. Yo compré unos cazafantasmas. Eso nos acabo de ver, los depredadores están bien padres. Y sobre todo los aliens, que son aliens depredadores. No sé qué rayos. Ay, no, están increíbles. El Predalien, sí, es que justo es a lo que iba. Y los con Alien y el Godzilla. Eso, y no manches, es que fíjate que es a lo que yo iba a ir ahorita. Justo lo que comentaban, estas figuras son como figuritas que vienen, lo que decían, en bolsita con su tirita de papel arriba. Que por ejemplo he visto que sacan luchadores así como cabezoncitos. Para las fiestas de los niños. Sí,
O sea, y están padrísimos porque se ve que son piezas que están teniendo tiraje. Incluso aquí, por decir, tú vas a las tiendas de mercado y te los venden al mayoreo, ¿no? Y hay de varios. Están algunos Kongs, pero ahora lo que comentaba Bernie, ahorita ya en la actualidad, pues nunca ha dejado de haber pieza Bootleg mexicana. Ahorita hay uno que es el Predacon. Y fíjense, justamente yo tenía uno y lo acabo de vender. Es un King Kong mezclado con un Predator. Y está Godzilla, que es el Xenocilla, es un Godzilla mezclado con un xenomorfo, pero el tema es que te está hablando de esas nuevas figuras. No me quiero meter porque ya lo comentamos en el tema de Artoy, pero ya estamos hablando de una especie de juguete con un poco más de detalle, con un poco más de ¿cómo podríamos decir? De tema. El tema siempre ha sido el actual, porque finalmente es lo que vende, es lo que comentaban ustedes, ¿no? Ibas a la película y allí estaba, es un tema de actualidad. Pero finalmente creo que ya se está cuidando muchos aspectos del Bootleg adaptado a esta época. Y vaya, por ejemplo, hay unos Predators que es técnicamente la figura de NECA, con reescultura de cabeza, con alguna reescultura aquí en el hombro adaptada, y la verdad, súper bien logrados. Entonces, eso también habla lo que ahorita decía Bernie, y a lo mejor contestando un poquito a su pregunta. Bernie decía, si tú tuvieras la oportunidad de comprar un cazafantasmas, yo a nivel personal, hay algunas piezas Bootleg de Depredador que me gusta comprar porque para mí habla de tres cosas. Punto número uno, es como ampliar la colección. El fin de semana lo platicaba con unos amigos que dicen, pero es que finalmente, cuando tú llegas a tu límite donde acabas la colección, ¿qué sigue? O sea, no puedes parar, tienes que seguir, ¿no? Sí, claro. Entonces dices, punto número uno, compro el Bootleg y me permite ampliar un poquito la colección. Punto número dos, es como tener, ok, el Predator a lo mejor es alguien que lo diseñó entre este cuate James Cameron y ¿cómo se llama? El de los estudios. Sí, espérame, ahorita te digo. Ahorita nos acordamos. Stan Winston. Entre ellos dos, porque bueno, ya es que se supone que se hizo un sketch y creo que Cameron fue el que dijo, no, pero que tenga, y que técnicamente fue el que lo modificó, pero bueno, dices, habla de una figura netamente norteamericana, pero aquí estamos hablando de esa tropicalización mexicana en la cual estamos reimaginando la pieza, la armadura. Es que ya no es tropicalización, es alguien que le gusta y dijo, sí, yo me lo aviento. Y lo hago, y lo hago raro. Te apuesto que es alguien que no dijo, me voy a hacer millonario. No, dijo, yo me los alucino en mi mente, los voy a hacer en mono y vamos a hacerlos en copia, a ver qué pasa, pega. ¿no? Sí. Por ejemplo, hablando de las cosas que tenemos aquí que no hay en ningún lado, los Five Nights at Freddy's. No manches, la colección de Five Nights at Freddy's que hay en México, allá en Estados Unidos las tiene Funko, es el licenciatura oficial, pero hay 20 monos, no sé, muy poquitos. Aquí hay como 1 millón, y con destruidos, y de colores, y de color de no sé qué, y adaptados, y más ¿Cuántos malvados años llevan a la venta y se siguen vendiendo? Pero muchísimo. Y cuando ves la calidad, hay también como 2, 3 calidades. La muy básica de tianguis, de piñatero, pues, de la piñata. Pero hay unos que dices, espérate, quieto. Ya viste qué bien pintados están los ojos. El plástico es un plástico muy duro, se siente bien a la mano, se siente muy, muy, muy bonito. Y yo me acuerdo que uno que grabé, dije, no manches, ¿ya vieron los ojos? Está súper bien pintado esto. Y estos no los tiene nadie, porque alguien, como dice Hugo Villaseñor, alguien agarra y dice, pues ahora vamos a hacerlo como cuando sale en el videojuego, en la parte 3 del cuarto número 2 del Room 3, así lo vamos a hacer. Y ya lo hace, ¿no? Es lo mismo que el de los Homeros, es amor al arte. Sí. Sí, tal cual. Si no tuvieras amor, por más dinero que te den, no estás en chinga. Oye, ¿cuántos han hecho? Sí, no, y aparte también... Y venden un montón, obviamente, ¿no? Sí, los venden. Otra cosa es que también el bootleg ahorita, actualmente, responde muy rápido. O sea, sí. el bootleg en México está respondiendo muy rápido a las necesidades del mercado. Incluso hemos visto, por ejemplo, no sé, salió Merlina. No hay nada de Merlina. Y acabó la serie, o antes de que acabe la serie, ya están las Merlinas con vestido, cara, trenza. Es más, Mamá Coco la venden en bootleg, o sea, no salió ni siquiera en juguete. Esa nunca salió, yo compré mi Mamá Coco, dije, esa no la tiene ni Obama, no manches. Mamá Coco no sale en ningún lado y aquí sí la hicieron, o sea. Es más, de Coco tengo el santo, tengo a esta, ¿cómo se llama esta?
Perdónenme. Lo que pinta. Frida Kahlo con todo su chango. Ajá. Al santo y a mamá Coco. Y dices, esto no, nadie los ha hecho. Mattel no los hizo. Y tienen un trabajo precioso. Y es increíble que Coco, que es la del título de la película, no tenga juguete. No tenga figura, entonces digo, wow. Y también Baby Yoda Grogu salió antes aquí que en cualquier otra parte. Así que decías, Bernie, o sea, responden. Y cuando ya llegan al semáforo a vendértelo es porque. Y es porque ya es un hit, o sea. Sí, entonces... imagínate cuántos hay en la pinche ciudad para que tengan los semáforos. Y está el Baby Yoda rosa, el Baby Yoda Darth Maul, el Baby Yoda que habla, que tiene sonidos, el que tiene caja, el que tiene traje de Jedi, que se le quita y que se le pone, y dices... Godzilla. ¿En serio? Godzilla. Ahora, fíjate, hay un tema también bien importante. O sea, yo hablaba un poquito de esa cuestión de cuando las figuras no existían y se hacían, lo que hablan de Freddy. Pero también hay un tema económico real, o sea, hay ocasiones en las que la economía no te da para comprar cierta pieza. Así es. Y a través del juguete Bootleg puedes llenar este vacío existencial. En lo que compras el original. Alma, ¿no? Ahí están los Godzilla, precisamente, acuérdate. Acaban de este vuelo. ¿Cuánto costarían originales en aquellos tiempos que salieron? ¿Cuál es? Los Godzillas. Hasta te acuerdas que había uno de 2 cabezas. Sí. Todos de plástico inflado, estaban bonitos. Yo sabes a qué iba. Yo iba, por ejemplo, a este fenómeno que bien dice Hugo, de la respuesta que se da, si no mal recuerdo, hace escasamente el año pasado, que sacan los famosísimos tepinelas, que eran los centinelas de Toy Biz, que eran los BAF. Dijimos uno, ¿te acuerdas, Werner? Que compraste. Precioso, sí, precioso. Estaban igualitos y vaya, te costaban una fracción de lo que costaba el original. Y ojo, esto es súper importante. No estamos en el estire y afloje de decir, la figura retro hace que se deprecien los otros. No. Simple y sencillamente, tu figura siempre va a costar lo que vale un original, pero aquí al momento de tener acceso a un tepinela, tienes la opción de tener 4, 5, 6 o 7 para tu programa. y versiones translúcidas, versiones azules. No, y aparte, acuérdense, después del tepinela sale el Pit, por ejemplo, sale lo que viene siendo, y ojo, el Pit fue muy limitado, ahorita no es como que digas, desde ya que salió estaba carísimo, yo no lo pude agarrar con el escuincle. Y quiere el Pit original, lo consigue, pero vaya, esto te permite más accesibles las cosas, y empezó como que esta moda de empezar a sacar estas piezas BAF, lo cual a mí se me hacía muy chido porque te permitía al menos en bulto tener esta pieza, y lo que por ahí platicamos mucho estos Samurai Pizza Cat, ¿no? Sí. O sea, aquí dices, es un Samurai, no es completamente, es una reesculpida, es una es una reimaginación de los existentes, y finalmente es la manera de tener las piezas donde a lo mejor por tiempo, por lo que haya sido, no existen. Entonces yo considero que también ese sentido lo tiene el Bootleg, que desde siempre ha sido, pero a lo mejor de repente se nos olvida. Saluditos a 1, 2, 3 coleccionando, que dice que necesita la mamá Coco. Es una cosa hermosísima. Sí, está increíble. Cuando hablando de los centinelas de la copia de Toy Biz, yo compré el otro centinela, el que era como ¿cómo se llama? El Mastermind, el que salió en la caricatura, que tenía 3 cambios de cabeza, y decía, ¿te acuerdas que te lo enseñé? Dije, tiene partes de Transformer, tiene partes de Centinela, y la cabeza se parecía al Haslab. Era como el Haslab en chiquitito, pero y obviamente escultura aparte, o sea. Tenía escultura, no, me dije, y traía sus X-Men pequeños, ¿no? Traía 2 X-Men pequeños, exactamente. Dije, no manches, esto está bien genial. Y los que están haciendo los Messengers ahorita, y ahorita creo que va a salir un Galactus y así. Hugo, ahora sí. Y otra cosa que tiene la ventaja, o sea, del bootleg sobre los demás, o sea, que si esta sí nunca la va a tener sobre el juguete de licencia, es esto mismo, que la misma licencia te cuarta la creatividad. Sí. Entonces el bootleg tú puedes hacerlo transparente, con 10 ojos, cambiarle los colores y nadie te va a decir absolutamente nada. Bueno, y van a ser versiones que jamás vas a ver. Nadie te va a decir nada porque no das tu cara. Exacto. Ningún jefe te va a decir nombre, tu dirección, y yo lo hice cuenta, yo. Pues. Hay muchas figuras que mientras no utilizas los logotipos, sino lo que está registrado, tú lo puedes hacer. O sea, a final de cuentas no estás diciendo que huevo cartoon. El huevo es un huevo cartoon, o sea, se parece, lo que tú quieras, y tú sabes la referencia. En muchos casos, en otros sí va a ser muy obvio, ¿no? Pero
Por ejemplo, el He-Man bootleg que salió, el articulado que compramos, si no tú nada más te infieres que es He-Man, no tiene nada que ver con el de Mattel, no tiene nada que ver. No es copy-paste. No es copy-paste, en ese sentido es al que voy, ¿no? O sea, si tú creas un dinosaurio y se llega a parecer a Godzilla, pues tú lo puedes hacer de 1000 colores y 1000 cosas y cambiarle. Pero lamentablemente si dejaran hacer ese tipo de cosas y no coartar tanto la creatividad de los escultores, ese es el bootleg, es donde tiene un plus sobre todos los demás. O sea, como dices ahorita, el Centinela y que le ponen sonidos y que le cambian, o incluso llegué a comprar un King Kong y lo hacían blanco, café, negro, o sea, de todos los colores, pero eso está padrísimo. O sea, eso es algo del bootleg que sí es una parte artesanal, por decirlo así. Cuando hacen eso, porque hay unas veces que hacen copy-paste del NECA, copy-paste del Meso, copy-paste del no sé qué, y esos no. O los hacen XL, ¿no? Si es de este tamaño, ahora lo hacen más grande. Y eso pues está bonito ya. Es el de los Four Horsemen. Es el de los Four Horsemen. Digo, yo lo compré para retocarlo, todavía no lo acabo, ya lleva como un año, mira, aquí traía su sonido. Entonces la idea es bucle. Es bootleg, exactamente. O sea, es lo que te decía, o sea, han sacado N cantidad de piezas y vaya, el punto es que no es una pieza, digamos, comercial. Económica, no. Sino, es una pieza que finalmente dices, qué curioso que la hayan sacado, qué curioso que esté con los detalles, con todos los mínimos detalles. Y no te duele meterle mano. Pues, exacto. Sí, no, claro. Ya lo dejas. ¿Y tiene las mismas articulaciones? Sí. Bueno. No sé, no tengo el original. Acá sí, de 5 puntos, son acá, cabeza y las piernas. Y traía su calzoncito de peluche, nada más que, pues bueno, se lo removimos. Hablando de lo que decía Hugo Andrade, de que muchos de los que están haciendo bootleg en México están muy al día. Por ejemplo, ahorita se puso muy de moda las cosas de TikTok. Y hay unas cosas como italianas que se pusieron muy de moda, de bailarina capuchina, el tiburón no te queda y el tralalero, ¿no? Y ya salieron los juguetes bootleg de eso. Y hay figuras chicas, medianas, grandes y peluches, y todas están hechas en México, y unas que tienen lucecita y todo ese. La lucecita va a ser de una época, ¿te acuerdas cuando tenían lucecita los juguetes? No, la lucecita yo creo que nunca va a desaparecer. No, yo creo que sí, va. Siempre lucecita. Está más padre. El Iron Man con lucecita y todo, ¿no? El hombre araña translúcido con lucecita. Pero volvemos a lo mismo, todos esos de lucecita se me hacen los del semáforo. Sí, son los del semáforo. Sí, pues son del semáforo, pero te atraen, o sea, te atrapan. A mí me atrapan los transparentes. Están en tendencia. De repente yo veo, tengo estoy en un grupo de WhatsApp donde enseñan los nuevos bootlegs que van a salir, ¿no? De unos creadores. No de todos, nomás de uno. Y es de, no manches, que ya están sacando. Y también de otras cosas. ¿Y esto qué es? ¿Qué rayos es esto? Y a ponerse a investigar porque es lo que está de moda con los niños actualmente. Y lo sacan y lo son venden. Más rápidos que las empresas, o sea. Por ejemplo, Skibidi Toilet. Skibidi Toilet es una de las cosas que se puso muy de moda, fue muy rápido. Y para que tuvieran licencia se tardaron 1 año y medio en salir los juguetes originales de Skibidi Toilet. Pues en versión tanto china como mexicana, salieron casi al mes. Y había titanes. Yo me acuerdo que veía los titanes, decía, ¿qué rayos es esto? Están bien padres. Eran personajes grandotes con una televisión en la cabeza y luego tenían armas y bocinas y demás, y cada vez los hacían más grandes los titanes. Pues haz de cuenta, diseñaban al personaje clásico que salía en el YouTube de Skibidi Toilet, y después se imaginaban un montón de cosas y bien bonitos, de verdad. Es que dices, tú los ves y aunque no sepas de qué rayos es, dices, órale, qué bonito está este monstruo que está por acá con cabeza de televisión y los excusados y todo eso. Y ya cuando salieron en original, ya había pasado la moda de Skibidi Toilet. Actualmente ya está en original, los encuentras en Walmart y la moda ya pasó. Igual que lo de Bendy. Cuando salió también. Bendy, que es el que abraza y todo. No, es cierto, Bendy es el también... ¿cuál es el que abraza? El que tiene compraste... Oogie, ¿no? Oogie, ¿cómo se llama? Algo así se llama. Se me fue el nombre. Ahorita el señor compró uno de esos. Ahí bien. Ya fue a por él. Ese es el original. Es Poppy Playtime. Que es el que te abraza, que es basado en un videojuego que te abraza y te come, ¿no? Bueno, y de repente empezó a salir por todos lados. ¿Cuándo salen los juguetes ya licenciados? Ya había pasado la moda.
así fuerte. Obviamente todavía hay moda, todavía se venden, pero ya había pasado la moda y en bootleg hay... No, y había hasta de peluche. Yo vi de peluche. De peluches y de colores y bonitos y no bonitos y más sangrientos y no sangrientos. Y volvemos a lo mismo. No nada más los colores originales, sino todo lo que alucinaban ellos. Todo. Y había variantes de lo que ni te imaginas, sobre todo porque son para el niño que está de moda, que es lo que está ahorita, que está viendo. Pues ya está el juguete, versión de todo tipo, la piñatera, la mediana, la alta, y hasta que llegara el original. Ya cuando llega el original, pues solamente los que se convirtieron muy fans los están comprando, o como el caso de el señor dice, caray, qué padres están estas figuras. Que por qué no conocías. Bueno, la escala y todo. No. Hasta después. Que lo abra. Sí, todos van a salir algún día, no creas que. Ya vi un resumen de qué se trata el videojuego y todo, está locochoncísimo. Sí, igual también pasó con el juego de calamar, también las máscaras llegaron automática, en eso ¿qué te gusta? Un mes de que salió la serie, un mes ya tenían las máscaras completas y había figuras del juego de calamar. Figuras. Pero se tardaron, las de licencia se tardaron años, o sea, no la vieron venir. Sí, no la vieron venir, o sea, no había nada del juego de calamar. Y los chinos con los bootlegos, no manches, de repente aparecen bootlegos de todo eso, es que ole, tranquilos. Sí, eso está cañón. Y hay una como competencia entre el juguete mexicano bootleg contra el chino como el Lego. No, bueno, a ver quién vende más. Lo bueno es que el Lego pues es muy popular, ¿verdad? Sobre todo el tipo de figura. Pero impresionante lo que están haciendo ahorita, y lo están haciendo bien. O sea, hay cosas muy chafitas y unas que dices, espérame, esto se ve bastante decente, ¿eh? Y unas que tienen lucecitas también, ¿verdad? Porque, pues ya dices, ¿y mi lucecita? No, ese no tiene lucecita. Entonces no, yo he comprado ahora sí, ¿y mi lucecita? No, ese no tiene lucecita, pero aquí está el hoyo de la lucecita. Sí, pero este no tiene. Maldición. Se nos acabaron, ya quedó nomás el puro hoyo. Ahí queda el hoyo, pues aquí hay un hoyo para la lucecita. Ay. Sí. Bueno. Hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todo. Hay cosas sencillas, hay cosas mil copias. Pero aquí principalmente resaltamos lo de los que están haciendo cosas originales y que por lo menos son fans y le están echando un poquito de algo coco extra, ¿no? Algo extra al juguete. Que lo están haciendo tanto para el coleccionista como para el niño, como acabamos de mencionar con los Centinelas o como los Skibidi Toilet. Esos no están pensados para el coleccionista. Eso está entre comillas. O sea, ¿de veras crees que...? Pues sí, ¿verdad? Sí, hay mucho coleccionista de bootleg. No, déjate el bootleg. No manches. Déjate el bootleg. La cantidad de cosas en bootleg. No, sí hay muchos. Déjate el bootleg. Tienes centinelas, puedes hacer una legión de centinelas, como bien dice Furio. Y tú lo repintas y ya tienes para hacer un mega diorama. Y pones ahí a tu... Obviamente no te vas a comprar el Wolverine. Tienes el original, pero tienes unos centinelas bastante decentes. Es como no. El Pit, tú dijiste que lo vistes y se te fue. El Pit estaba muy bonito y bien pintado. Carísimo, pinche Pit. Yo lo vi en $300, pero pues dije, pues eso no. Ay, no inventes. Sí, para empezar eran piezas bootleg. Eran piezas. Él quiere el original. Sí, no. El maestro Longaniza. Estaba carísimo. Pero bueno, hay para coleccionistas, para el de paso y para los niños. Y de todo tipo de presupuestos, del más barato al más caro. Y hay unas calidades impresionantes. O sea, los nuevos, o sea, dices, ¿en serio esta figurota por $150? O sea, no me dices, o 100, no sé cuánto. Sí. Pero dices, no, o sea, ni lo del plástico, ni lo del plástico que trae. O sea, ya parece pesados. A veces están bien feos pintados, ¿verdad? Yo he pedido unos en lo feo está gris. Lo bonito. Hay veces que lo feo está o sea, lo bonito es lo feo. No, yo luego he pedido sin pintar para yo pintarlos porque sí están bien feos. Yo sabes cuál es el bootleg que sí realmente compré y le regalé a un amigo y le conseguí a otro. Hace muchos años cuando estaba saliendo lo de Avengers, el Hulkbuster, había un Hulkbuster que tú abrías y estaba el Iron Man. Sí. Pero luego quitabas el Iron Man que era la mitad y le ponías las piernas y ya armabas tu Iron Man. Entonces, esa es una de las piezas que yo te lo juro que hasta la fecha digo, ojo, o sea, lo digo con sus reservas, pero hasta la fecha digo, creo que estaba más funcional el bootleg que el original.
y esa es una de las piezas que realmente me latía bastante. Dice Anguarrion Cálido Vinux, ¿qué preferimos, bootleg nacional o bootleg chino? Uy. Es diferente. Son dos cosas distintas. Sí, yo me voy por el que me guste. Si el chino sacó algo padre y el mexicano sacó algo padre, me voy por los dos. Pero pues depende de lo que esté, que me haya gustado y quién lo sacó y cómo lo hizo, ¿verdad? Así yo, no sé ustedes. Y Sanjuro Usagi, saluditos. Gracias por estar por acá. Y pues vamos a despedirnos de este podcast de juguetes coleccionables. Recuerden que si quieren que platiquemos de algo, escriban en los comentarios. Y bueno, al final, a ver, esta es una buena pregunta, porque platicamos mucho del bootleg desde el que éramos niños hasta la actualidad. Hugo Villaseñor, ¿cuántos bootlegs tienes? 0. Hugo Andrade, ¿cuántos No, está bien, porque lo oyeron hablar del bootleg y de los creadores y todo eso. Lo viví, lo tuve, lo jugué, pero sinceramente ahorita el bootleg ya se me hace algo tan podrido ya la palabra bootleg, porque eso de querer darle... Solo existen 3 en el planeta. No mames, o sea, ya hiciste la encuesta uno por uno, casa por casa, no. O sea, no. No, eso sí. Eso ya está muy podrido para mí y la verdad es que nunca he tenido, o sea, desde que empecé a coleccionar no es por ahí mi colección. Hugo Andrade. Yo, o sea, un número no tengo, o sea, la verdad, de hecho no sé ni cuántos juguetes tengo para un porcentaje de tu colección. Más es punto, no sé, o sea, tendría que saber cuántos para saber cuántos hay. O sea, sí tengo bootlegs, pero son muy contados, o sea, la verdad sí son, por ejemplo, el He-Man, ese que se me llega a atravesar, no sé, un Joker o algo que me llame mucho la atención, o sea, sobre todo si es Masters of the Universe o lo veo que digo, no manches, o sea, King Kong se ha comprado bootlegs, ¿Todavía existe ese King Kong histórico? No, ¿verdad? Sí, no, sí. Ese yo nunca lo he encontrado, el de los ojitos que estábamos diciendo que hicimos de botoncito. No, ese nunca lo he visto. No. Es que lo apachurrabas, ese era el problema de ese. Sí, este era plástico inflado, lo aplastabas y se te abollaba todo. Pero estaba muy padre, o sea, la verdad ese sí me falta en mi colección para que veas. Pero sí, de los actuales sí compro, sobre todo actual, sí. Sí. Y uno que sobrevivió por ahí de la infancia, ahí debe de estar. Furio. Yo creo que actualmente tener a menos de 30 piezas. No sé si contamos por ahí la anécdota de los Battle Cats. De los Bottle Cats. Los Bottle Cats, que fíjate, hiciste de ellos, ¿no? Sí, ya me deshice de ellos nada más así. Estuvo como para muy el bonita. Histórico. Tenía un chorro de Battle Cats bootleg. 130 no Battle manches. ¿Y se los vendiste a una sola persona o los fuiste vendiendo así? No, los fui vendiendo, algunos los regalé, pero sí, no, así de poquito a poquito se fueron mermando, pero sí, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que en ese momento, imagínate, pues eran como 150 Battle Cats, más obviamente 150 He-Manes, ¿no? Más sí, o sea, cada quien traía su jinete. ¡Qué increíble! Sí, pero tío, yo creo que ahorita... Y ibas a visitarlo y te lo daba de souvenir. Sí, gracias por venir a la casa. Exactamente, con su calcomanía. Casi me daba el mío cuando decía, gracias por venir a visitarme, ten tu Battle Cat. Pero no me lo dio. Ahí lo tenía todavía en exhibición, como de arte contemporáneo. Les presentamos un cuadro de Battle Cat. ¿Sí? Oye, sí, toda una pared así forrada. Sí, así estaba. Battle Cat. Estaba una pared. O sea, los tenías exhibidos. Ajá, ¿sí? Y tenía varios colores de Battle Cat y calidades de Battle Cat. ¿No tienes foto de eso? Voy a buscar posiblemente. Es lo que te iba a decir, Bernie. No salió en el video, ¿verdad? No me acuerdo. No, eso no está en el video. No me acuerdo. Porque me acuerdo que lo vi después y tenía hasta un cuadro bootleg de cómo se había diseñado Battle Cat. Ah, sí. Y estaba enmarcadito y todo. ¿Es original? No es original, es una fotocopia que imprimí de internet. Pero le puse su cuadrito y se veía bien padre. Le dan más caché. Sí, no manches. Yo dije, no, pues se ve bien, mira. Ay, no friegues. Mira qué bonito que está. No, te la vuelas. No le das todo el caché, con el marquito. No, ya con el marquito para que resalte, no manches. Sí, no, sí andas atorando un par de coleccionistas que les gusta comprar ese tipo de cosas. No voy a mencionar nombres, pero sí te los andas atorando. Firmado por Furio Garza. No manches, este es un original de Furio Garza, ¿no? Del Ceromanías 10º aniversario. Exactamente. Estás comprando un carro del año con ese, ¿eh? Sí, ¿verdad? Fácil, así como está, ¿eh? Entonces, si no
hubieras ventilado ahorita esa información, Bernie, ya le echaste a perder el negocio a Furio. No, pues ya se tardó, ahora sí que pues eso es su problema, ¿verdad? No, la verdad es que está bien bonito. Está la colección de Battlecat y estaba el cuadro y dices, wow, qué maravilla. Dices, sí, lo imprimí y lo puse y le puse un cuadro y se veía muy bonito. Sí. Se ve muy padre. Se ve muy perrón. Da el gatazo. Yo de mi colección tendré un 5%, yo creo, de bootleg, muy, muy poquito, así como Furio. O sea, si veo algo que no exista, como por ejemplo lo de la Macoco, el Santo, el Centinela raro, es de necesito, ¿no? O sea, mis The Real Ghostbusters que compré en bootleg, dije, wow, están impresionantes porque eran diseñados desde cero, totalmente desde cero, no existe este molde en ningún lado. Entonces, si encuentro algo así, es de compro, porque amplió mi colección de lo que yo más, no es cualquier cosa, es de lo que más me gusta, ¿no? Claro. Pero sí, es mucho menos, obviamente tengo más cosas oficiales, pero sí, de repente si veo algo que digo, hey, esto está muy bonito, presta para la orquesta tanto mexicano como chino, ahí sí no discrimina. No discrimino, si me gusta, pues presta para la orquesta. No, pues ahorita hay muchos robots que son bootleg chinos, un montón de bootleg chinos de los 80 sobre todo, y ando consiguiendo más porque esos los vendían en los tianguis, eran muy baratos, no los compré. Oye, por cierto, no hablamos de los Maxi Steel, que de repente hacían los Maxi Steel bootleg, no bootleg, que les ponían trajes del Hombre Araña y de Rambo y de paracaidistas y sus trajes de tela que soldado. Y la Barbie también, estaban las Barbies que nomás la cabeza era original, el cuerpo era normal, copia, hasta plástico sorpresa le ponían vestido del traje de Querétaro, del traje de San Luis Potosí, de lo que tú quieras, ahí es, y zapatitos bootleg para ponerle a estas Barbies y toda la ropa todos completa. Los accesorios. Y es impresionante, vas al centro de la Ciudad de México y me acuerdo que había la sección de Maxi Steel, desde siempre. Y de niña, zapatitos, ¿no? Con bolsos, con pulseras, 1000 trajes, en bolsa, te los daban en traje con bolsa, no. Y de tela, bien hecho y mal hecho y de todo. De verdad es que hay una cosa impresionante en lo que es el trabajo de vestimenta, tanto del Ken, Maxi Steel y de la Barbie. La Barbie puede no ser original y el Maxi Steel tampoco, pero lo que es el trabajo de la ropa de tela... Si alguien quisiera hacer un libro de todo lo que ha salido de Barbie, nunca acabaría en bootleg mexicano. Nunca acaba. O sea, sería una enciclopedia. No. Y si quiere un de zapatito toda la vida, de color, toda la vida ha habido eso. Y chanclas de color. Y ahorita ya también sacan de Monster High y todo eso, pero es impresionante, de verdad. Eso se nos olvidó mencionarlo. Eso sí, bueno, eso es punto y aparte porque eso es inacabable. Eso existe desde que yo me acuerdo hasta ahorita. Sí. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Saludos al señor Macintosh, a Sanjuro Usagi, Javier French, a Warion Calix Dominiux, 1, 2, 3 coleccionando, Edgar Joel Sanroa, Judah Hur, Ser Blue, a Garael, Victor Matthews, The Real Fanboy Show, Quinto Fantástico, Jorge Cruz, Villoria, Erwin García, coleccionista, y Dark Knights, que estuvieron por acá en este directo, grabado en vivo y en directo los miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Y si no, gracias por estar aquí. Recuerden que si quieren que platiquemos de algo, escríbalo en la caja de comentarios para traerlo la próxima semana o en un siguiente capítulo, porque ahí tenemos algunos, pues ya, ¿cómo se llama? En stock que hay que platicar. Estuvimos con ustedes, Hugo Villaseñor, desde el búnker de Hugo Villaseñor. Gracias por darnos pauta para hacer los programas. Yo sé que hay mucha gente que ama los bootleg. Yo tengo cuates que aman los bootleg. Ahí está Rodolfo de la Cruz. Cuando me llevó a su casa y me enseñó vitrinas completas de bootleg, me quedé así de wow, o sea, les fascina y conocen. Yo la verdad no le entro eso, pero sí respeto y hay muchísimas cosas bonitas de bootleg. Hugo Andrade, desde el Museo de Artois en la Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos por estar acompañándonos aquí. La verdad enriquece mucho esta sesión de accionistas, la terapia semanal de todos nosotros, donde nos desahogamos nuestras penas y todos esos traumas que tenemos. No, muchas gracias. Suscríbanse, denle like, compartan. Gracias por estar aquí. Furio Garza, desde Cero Manía en Querétaro. Todo bien, Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Cualquier cosa, ya saben, los comentarios, estamos prestos y dispuestos a escucharlos y a darles respuesta. De igual manera,
algo de lo que quieran platicar, pues ahí estamos, igual propónganlo, cuéntenos sus anécdotas, completen lo que nos faltó decir y pues ahora sí que sean buenos los unos con los otros. Esa es muy bonita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este show de accionistas. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Gracias y adiós. Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección